Pues ya está. Empezamos entonces. Em, Bienvenido a nuestra cuarta sesión de sistemas solares fotovoltaicos aislados de red. Esta es la cuarta sesión ya. Estamos casi terminando este módulo. He visto que están haciendo las tareas muy bien. Hay gente que está bastante adelantada. Les pido que todos hagan la tarea, aunque no la tengan muy clara, aunque no sepan realmente algunos conceptos que quizás que la hagan y que lo pregunten. No hay ningún problema. Nosotros vamos a tratar de responder a la mayoría de las preguntas que se hagan. Y como ustedes se dan cuenta también, cada vez que nosotros mandamos hacer una, o sea, mandamos una tarea, después cuando terminamos el módulo o la unidad de sistemas solares fotovoltaicos, lo que está pasando con los sistemas solares fotovoltaicos conectados a red, estamos subiendo las tareas para que ustedes puedan comparar y conocer un poquito más los conceptos en los cuales no tenían muy claro, y en la tarea ya les quedan un poquito más despejados los conceptos que son importantes en lo que tiene que ver con conocer las fichas técnicas, los datos técnicos, para poder hacer un dimensionamiento óptimo de lo que sería el sistema fotovoltaico conectado a red. Entonces ya están las tareas, ya están la resolución de las tareas disponibles para que ustedes las puedan ir, bueno, cotejando un poco con lo que ustedes hicieron. Pero la idea es que ustedes puedan hacer la tarea. Si tienen dudas, las consulten, pero hagan la tarea y después la contrastan con el ejercicio resuelto. Y si aún así les quedan dudas, la respondemos sin ningún problema. Así que ustedes saben que estamos 100% disponibles para responder todas las consultas que ustedes tengan. Ahora estamos un poquito medio copados porque estamos entregando varias plantas fotovoltaicas y comenzando algunas, así que estamos medio... Pero vamos a tener tiempo para poder responder todas las preguntas, no hay ningún problema con eso. Empezamos entonces. La semana pasada nosotros estuvimos viendo lo que eran los reguladores de carga, entonces empezamos a conocer un poquito cuáles eran los principales elementos, los diferentes, los elementos, los equipos nuevos que tenían si comparamos un sistema solar fotovoltaico conectado a red, vamos a tener ahora unos equipos que son distintos, diferentes, y vamos conociendo cuáles son esas diferencias que se tienen de un sistema fotovoltaico conectado a red con uno aislado. Y lo que estuvimos hablando la semana pasada era de los reguladores. Entonces aprendimos a calcularlo, aprendimos a diferenciar las tecnologías que habían. Y ahora nos toca conocer un poquito lo que son las baterías. Las baterías son los elementos, yo creo que el elemento diferenciador de un sistema aislado de red, por lo menos hace 5 o 6 años atrás, ese era el elemento diferenciador. Todos los sistemas fotovoltaicos aislados de red tenían batería. Ahora ya hay sistemas fotovoltaicos que están conectados a red y tienen también batería. Entonces ya, como dijimos anteriormente, ya lo hemos repetido varias veces, que esa línea que existía, esa línea entre sistemas aislados de red con batería y conectados a red sin batería, se está difuminando cada vez más, y ya por el nivel tecnológico que tienen las baterías ya se puede aplicar en cualquier tipo de solución energética fotovoltaica especialmente. Ahora, a gran escala, también se están ocupando. Vamos a colocar unos videos de unos proyectos que se están realizando en Alemania, donde por ejemplo, una comunidad de vecinos que tiene casa de la afuera, lo que hizo fue colocar un sistema de baterías para alimentar toda una comunidad. Entonces, una tecnología especial, litio, baterías de litio, y la ocupan realmente para poder acumular energía por la noche y ocupar energía solar fotovoltaica por la mañana para cargar esa batería y autoconsumir. Entonces ya hay una serie de desarrollos punteros en el tema de acumulación energética, no solamente en el aspecto aislado de red, sino que conectado a red, que nos permiten visualizar de que quizás en 4 o 5 años más ya el tema del precio de las baterías, porque ahora la limitante del precio de las baterías de litio, que son las baterías excelentes, de una muy buena prestancia, versatilidad, performance, eh, simplemente se va a reducir quizás un 30 o un 50% sin ningún problema. Lo que pasó lo mismo con los módulos fotovoltaicos, que bajaron del 2000 hasta ahora, han bajado aproximadamente un 80% de su costo. Lo mismo va a pasar con las baterías de litio, que van a bajar apenas se mejoren las cadenas de montaje, de implementación, apenas se industrialicen más todavía, y va a aumentar básicamente su calidad y va a disminuir su precio de costo. Eso es lo que va a pasar. Bueno, las baterías solares entonces, nosotros ya lo tenemos claro, que son los elementos que acumulan energía, nos permiten acumular energía, como tenemos la energía solar fotovoltaica, especialmente los sistemas aislados. Es una energía que no es constante, sino que tiene un intervalo aproximadamente de 8 horas diarias. Por lo tanto, tenemos que acumular energía en algún lugar, y por lo tanto las baterías son el equipo, el elemento que es capaz de almacenar energía, transformar la energía eléctrica en energía química y después hacer el proceso inverso.
Entonces, ese proceso inverso, ustedes saben que todos los procesos, especialmente los procesos industriales, los procesos eléctricos o los procesos electroquímicos, ningún proceso es completamente eficiente, o sea, siempre tiene pérdidas. Entonces, por lo general, las baterías trabajan una eficiencia de un 80% aproximadamente, o sea, la energía que se transforma, que están de los módulos fotovoltaicos, que se transforma en corriente continua, que pasa al regulador de carga y después que está regulada va directamente a la batería, tiene aproximadamente como cuando llega a la batería toma esa energía, pero es capaz de transformar aproximadamente como el 80% de esa energía, solamente el 20% de esa energía la pierde en calor, en ineficiencia que tiene el proceso electroquímico, y por eso no es 100% eficiente. Es muy importante considerar esa ineficiencia, porque cuando lleguemos al momento que ya puede ser mañana, que empecemos a ver el caso práctico del cálculo total a dimensionar un proyecto tipo aislado de red, vamos a dar cuenta que tenemos que considerar esa ineficiencia, esa eficiencia que tiene el equipo en la transformación para ampliar la capacidad de la batería y también trabajar el tema de colocar más cantidad de paneles o módulos fotovoltaicos para producir esa energía, ¿vale? Entonces, eso va a ser importante que lo consideremos. Muy importante también el tema de las baterías. Nosotros, y es un tema que es muy recurrente, nosotros cuando revisamos instalaciones y vemos que de repente hay instalaciones que tienen, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, y de repente ya tienen problemas con la batería, nos damos cuenta que hay un problema súper grande en el tema de la conexión de las baterías. Las baterías, nosotros nos damos cuenta que las baterías convencionales, que son las que vamos a conocer ahora, que son las baterías de plomo ácido, las baterías de níquel cadmio, o también las que se conocen como las baterías estacionarias, son baterías que se conectan o sea, se conectan en serie. Quiere decir que la batería se van uniendo igual que los módulos fotovoltaicos, su positivo con su negativo, positivo con su negativo, entonces va aumentando su voltaje y su capacidad se mantiene constante. Pero la, la conexión más óptima entre baterías es la conexión en serie. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta que los fabricantes, inclusive de alguna forma te van diciendo, o uno de repente cuando va a comprar una batería te dice, ¿sabes qué pasa con la conexión serie paralelo? Y algunos fabricantes te van a decir, o algunos proveedores de equipamiento te van a decir, no, mira, este fabricante aguanta o sea, te permite hasta 4 paralelos, por ejemplo, o sea, 4 baterías conectan en paralelo. Pero realmente ese tipo de conexión lo que hace es que hay una serie de problemas electroquímicos especialmente, o la carga de la batería, donde hace que la vida útil de la batería se reduzca sustancialmente. Nosotros pensamos que las baterías, por ejemplo, las baterías de plomo ácido, las tecnologías plomo ácido, pueden durar de 5 a 8 años, pero sin embargo, si uno conecta mal, si uno hace la conexión en paralelo de las baterías, esas baterías empiezan a tener problemas ya al año. Problemas que se generan, que de repente tú ves que tu banco de baterías te dice que está el 97% cargado y tú resulta que prendes unas luces y de repente una lavadora y la batería se descargó en menos de 5 minutos. ¿Qué está pasando con el banco de baterías? Resulta que el problema es de la conexión. Hay que preferir siempre cuando uno realiza un diseño, especialmente lo que tiene que ver con el conexionar las baterías, siempre tiene que preferir la conexión en serie. La conexión en serie tiene una limitación, porque básicamente tú no puedes, por ejemplo, ampliar tu capacidad tu capacidad de almacenamiento en un banco de batería. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú diseñas un banco de batería en 24 volts, o en 12 volts, una batería de 12 volts que tú la vas a colocar por ejemplo, para una pequeña cabañita, batería de 12 volts, perfecto. Pero si tú quieres ampliar ahora esa banco de batería y tú dices, no, sabes que necesito el doble. Entonces, la idea sería, o sea, la única forma que tienes de colocar el doble es colocar una batería más en paralelo, pero ahí es donde empieza el problema realmente, cuando uno coloca la batería en paralelo, y vamos a ver la conexión ahora. Pero cuando coloque esa batería en paralelo, entonces ya estamos mezclando una batería que tiene funcionando 1 año con una batería nueva, empieza la diferencia de carga de las baterías, y esa diferencia de carga empieza a deteriorar inicialmente los materiales internos que tiene la batería, y resulta que después de 2 o 3 meses, ninguna de las dos baterías funciona bien y no tienes capacidad de carga ninguna. Básicamente pasó porque empezamos a mezclar baterías nuevas con baterías viejas, y lo otro es la conexión serie paralelo. Entonces uno siempre tiene que preferir y dimensionar muy bien la capacidad de nuestro banco de batería, porque llegado el momento ya no vamos a poder ampliarlo. La única forma de ampliarlo sería cambiar todas las baterías que nosotros tenemos por una batería que tenga mayor capacidad. La capacidad de la batería se mide en ampere hora.
Y nosotros vamos a aprender que para transformar de ampere hora, que es la capacidad de la batería, para transformar en kilowatt hora, que es la medida de energía que nosotros sabemos, es muy fácil porque uno lo único que hace es multiplicar los ampere hora por el voltaje de diseño del banco de batería. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos 200 ampere hora de nuestro banco de batería y lo tenemos conectado en, en, una, en una conexión de 48 volts, entonces tendríamos que multiplicar 250 ampere hora por 48, y con eso ya lo pasamos directamente a kilowatt hora. Entonces, bajo ese aspecto, nosotros podríamos comparar la energía que queremos almacenar versus la capacidad de las baterías. Lo vamos a aprender ahora, que no solamente son dos factores, sino que hay que considerar también la capacidad de las baterías, la eficiencia que hablamos recién, el voltaje de diseño, pero eso lo vamos a hacer seguramente, si no mañana, ya el último día, el día jueves, ¿vale? Entonces es muy importante que nosotros tengamos claro de que la batería, la mejor conexión que tiene es la conexión en serie, ¿vale? Porque eso nos va a permitir a nosotros alargar la vida útil de nuestro equipamiento. Eh, hay varios problemas que se traen directamente cuando uno no conecta la batería en paralelo, o sea, no conecta la batería en serie y las conecta en paralelo. Uno de estos problemas que nosotros, en resumen, que podríamos colocar, por ejemplo, es que la carga no es uniforme, porque pasan de estar completas, como dijimos recién, que pasan de estar descargadas a estar casi completamente cargadas en una velocidad completamente anormal. Esto ocurre porque en algunas baterías el banco descompensa la lectura de energía y hace que el regulador inversor que está censando, o el elemento que está censando la capacidad del banco de batería, trabaje mal, porque hay unas baterías que están muy cargadas, otras muy poco cargadas, porque la electricidad tiene varios, tiene un, puede, vamos a verlo ahora en un dibujo. La electricidad puede, lo tenemos por acá, creo que está. Esta es la conexión de las baterías en paralelo. En paralelo. ¿Por qué paralelo? Porque están todos los polos positivos conectados a una barra y todos los polos negativos conectados a otra barra. Entonces, la conexión en paralelo. Y nosotros la que realmente nos conviene es la conexión en serie, que nosotros la tenemos por acá, donde nosotros unimos dejamos este positivo solo y después conectamos este negativo con este positivo. Y después este negativo con este positivo, después este negativo con este positivo, y al final nos queda un positivo y un negativo. Esa sería la conexión que nosotros tendríamos que hacer siempre para nuestro banco de batería. Pero si en alguna forma, si nos vemos obligados realmente por problemas de capacidad de batería, porque no tenemos la batería que nosotros necesitamos para armar nuestro banco de batería, según la capacidad que nosotros habíamos calculado, entonces aquí tenemos posibles conexiones que se podrían hacer. Entonces, hay unas conexiones, tipos de conexiones, las explicamos aquí en paralelo. ¿Por qué la explicamos tanto? Porque la conexión en serie básicamente es positivo, negativo, entonces no hay mayor pérdida, pero aquí hay 4 tipos de conexiones en paralelo, donde nosotros lo que damos a entender es que si no tienes ninguna otra posibilidad de trabajar baterías en serie y estás obligado a trabajar en batería en paralelo, la conexión que más conviene es la con barras de cobre de corriente continua. En este tipo de conexión sería la unión de los paralelos mediante barrado de cobre en corriente continua. Esta sería la conexión más correcta de alguna forma. ¿Por qué? Porque tenemos una barra de cobre que tiene una capacidad de transmisión energética mucho mejor, mucho más fluida que los cables eléctricos, donde tenemos el largo de los cables eléctricos son semejantes a cada una de las baterías, por lo tanto la batería tendería a cargarse de manera más homogénea. Ese sería como el, el concepto que nosotros queremos manejar. Por ejemplo, aquí tenemos otra conexión en paralelo, que sería la de medio camino, donde lo que tratamos también es lo mismo, es tratar de igualar el largo de los cables para que no hayan esas diferencias de pérdida energética y por lo tanto todas las baterías se carguen de manera homogénea. Pero recuerden que nosotros, la conexión que nosotros debemos preferir va a ser siempre la de serie. Aquí tenemos la otra conexión, que es la conexión de borne. Por ejemplo, aquí nos vemos que hay un largo excesivo, no digo más, pero aquí podríamos cortarse. Claro, cuando uno acorta el cable a hacer esa conexión, lo que hace directamente es influir en lo que tiene que ver el camino del flujo eléctrico y por lo tanto hay baterías que se cargarían más y otras menos. Entonces, pero aquí hay una forma de poder resolver ese problema. Pero nosotros siempre recomendamos, si no te queda otra opción, que no puedes conectar baterías en serie para poder armar tu banco fotovoltaico, tu banco de baterías, disculpen, trabajar en este tipo de arreglo de batería.
¿vale? Porque el que ofrece la carga más homogénea. Pero la que mejor, la conexión que nosotros siempre vamos a preferir va a ser la conexión en serie. Vamos a hablar entonces de los tipos de baterías, que va a ser importante poder... bueno, no todas las baterías van a conectarse su conexión preferida va a ser o sea, la más eficiente, la que nosotros recomendamos va a ser la conexión en serie. Las baterías, por ejemplo, las baterías convencionales, digámoslo así, que son las de plomo ácido o la batería estacionaria, esas se conectan siempre en serie, como preferir la conexión en serie. Pero sin embargo, las baterías más modernas, las baterías de litio, esas baterías se conectan en paralelo. Esas baterías se conectan, no hay otra forma de poder conectar esas baterías, solamente se conectan en paralelo. ¿Pero por qué? Porque tienen un elemento que se encarga de censar en todo momento la carga individual y general de todas las baterías, que vamos a ver es un elemento que tiene cada una de los bancos de baterías de las baterías de litio, por lo tanto, esa conexión se puede hacer sin ningún problema en paralelo. Sin embargo, esta, como es una carga normal, donde solamente tenemos el regulador de carga el cargador inversor o el cargador híbrido, o el inversor híbrido, disculpen, cargando el banco de batería va a ser directo, entonces, claro, ahí nosotros tenemos que preferir esa conexión en serie. Inclusive nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando seguramente mañana, cuando nos metamos un poquito a conocer como el detalle técnico de la instalación de un inversor híbrido, nos vamos a dar cuenta que la conexión que nos dice el fabricante del inversor híbrido, dice que él prefiere colocar siempre baterías en serie. Bueno, entonces nos recomienda, dice, mira, para este inversor con esta potencia, este banco de batería el que yo recomiendo y la conexión que recomiendo es la conexión en serie, para evitar los problemas de carga o para potenciar la vida útil de nuestro banco de batería. ¿Se acuerdan que yo les comenté de que las baterías son los elementos más caros que tiene el banco, un arreglo fotovoltaico aislado de red? Entonces, por eso hay que cuidar y tomar siempre en cuenta. Recuerden que nosotros lo que estamos diciendo son consejos generales. Siempre cuando uno va a conectar cualquier equipamiento, especialmente el tema de las baterías, tiene que ver el manual de instalación de la batería, que es lo que te recomienda el fabricante. John dice, ¿cuál sería el motivo por el que no se podría conectar la batería en serie? Ah, mira, lo que pasa es que por lo general, uno cuando va a conectar las baterías en serie, lo que hace es que la capacidad de la batería, por ejemplo, son amperios, ¿vale? Entonces tú tienes que formar un banco de 48 volts con una capacidad, ¿cierto? Entonces, el proveedor te coloca baterías, tiene puras baterías de capacidad menor. Entonces tú para armar una capacidad mayor, tienes que colocar dos baterías en paralelo y después esas baterías que están disculpa, conexión, armas dos baterías en sí en paralelo y después esas baterías que están en paralelo las conectas a ver, no, conectas dos baterías en serie para aumentar la capacidad del banco de batería y después se las conecta en paralelo. Entonces, ahí se genera el problema básicamente. El problema de cuando uno tiene que armar las baterías serie paralelo es que la batería que te están ofreciendo el mercado o la batería que te está ofreciendo tu proveedor es de una capacidad menor. Por lo tanto, te está obligando a armar inicialmente, aumentar la capacidad de tu batería de manera artificial. Entonces tendrías que conectar, por ejemplo, dos baterías en paralelo y después empezar a conectarla en serie. Entonces, al final te queda como tú cuando amplías esa capacidad de tu batería, conectando las baterías conectando tus baterías en paralelo, solamente porque el proveedor no tiene baterías más grandes, esa sería como la única justificación. Y eso es lo que realmente se hace porque los proveedores de baterías por lo general traen una cierta cantidad de baterías. Por ejemplo, dice batería de 100 amperes, perfecto, 100 amperes. Batería de 200 amperes, pero realmente tú necesitas una de 300. ¿Sabes que yo necesito una batería de 300 amperes? Ah, no, pero es que yo no tengo baterías de 300 amperes, pero sí tengo dos baterías de 200. Entonces ahí si usted la une, por ejemplo, la une en paralelo, usted ya puede tener una capacidad de 400 amperes. Entonces ahí lo hace. Ah, pero vale, puede tener que unirla en paralelo. Sí, porque no tengo baterías más grandes. Ahí empieza el problema. Ese sería como el fundamento de que de repente te veas obligado a unir baterías en paralelo. Por ejemplo, tú quieres unir, tú necesitas una batería de mejor busco otro, o sea,
mm, esa sería como la búsqueda. Por eso que es muy importante dimensionar la capacidad óptima del banco de batería, porque tú vas a tener que buscar la capacidad óptima para armar siempre sistemas en serie, nunca en paralelo. ¿Vale? Eso es lo importante. Por eso que, por ejemplo, si de repente tú tienes que buscar una batería de 12 volts, vale, perfecto. Una batería de 12 volts, una batería, pero necesito de capacidad 400 amperes, 400 amperes. Y resulta que el proveedor solamente te vende de 100. La única forma que tienes tú es colocar 4 baterías que son de 12 volts, cada una tiene 100, entonces tú los vas a colocar en serie. ¿Y qué es lo que pasa en serie? Cuando yo conecto mi batería en serie, lo que aumenta es, se mantiene el voltaje inicial de cada uno de los elementos, que sería 12 volts, y después por cada una de las baterías aumentaría su capacidad en la capacidad de 100 amperes. Entonces 100, 200, 300, 400 amperes. Ah, bueno, perfecto, ahí lo tengo. Entonces ahí yo tengo mi banco de batería de 12 volts y de 400 amperes. Pero en realidad, ese tipo de batería y esa inversión que tú hiciste te va a durar súper poco. ¿Por qué? Porque existe esa problemática de la poca homogeneidad que existe entre la carga que se va a generar entre las baterías. Pero si te ves obligado a hacer ese tipo de implementación, nosotros recomendamos este tipo de conexión a través de barras de cobre. Los mismos proveedores también te pueden ofrecer este tipo de conexión a través de barras de cobre. ¿Por qué? Porque la barra de cobre ya tiene un diámetro y una capacidad de distribución eléctrica mucho mejor que un cable. Entonces, por eso va a distribuir mejor la energía, va a mantener la ecualización de alguna forma, o sea que cada una de tus baterías va a tener siempre la misma carga, entonces la batería va a durar mucho más tiempo. Pero nosotros siempre preferimos ocupar la conexión en serie, ¿vale? Perfecto, entonces, tipo de batería. Batería representa, bueno, nosotros ya dijimos recién que las baterías representan el 40-60% del costo total del proyecto fotovoltaico aislado. Y según composición, existen tres grupos principales de baterías, que son las baterías de plomo ácido, las baterías níquel-cadmio, o que también le llaman las baterías estacionales, y también la última generación de baterías, que son las baterías de litio. ¿Vale? Vamos a conocerlo ahora. Inicialmente vamos a conocer las baterías que son las de plomo ácido. Bueno, las baterías plomo ácido es una tecnología que, como nosotros podemos ver ahí, las baterías, dos ejemplos de baterías plomo ácido, en este caso, por ejemplo, Victron Energy y la marca U-Power o Ultracell son muy buenas marcas de batería. Son muy buenas marcas de batería y las tenemos ahí en Chile. Y nosotros preferimos, se las dejo ahí porque igual cuando uno va a comprar baterías, de repente estos tipos de proveedores, este tipo de fabricantes ofrecen muy buena relación calidad-precio, especialmente en el tema de las baterías plomo ácido. Bueno, las baterías plomo ácido por su relación calidad-precio son las que más se venden para sistemas fotovoltaicos digamos, de pequeña y mediana potencia. Bueno, las baterías plomo ácido, exteriormente ustedes las pueden ver como están ahí en la imagen. Son muy similares a las baterías pero solamente externamente, son muy similares a las baterías que nosotros teníamos de coche, de un vehículo, pero su funcionamiento es completamente distinto, son completamente distintos. Una batería de coche funciona, por ejemplo, en la mañana cuando tú vas a dar arranque a tu vehículo, cualquiera sea diésel o sea bencinero, tú vas al arranque y esa batería está diseñada, especialmente construida, para dar un gran flujo eléctrico, o sea, un gran flujo de electrones, para dar la partida para el coche. Entonces hay unos tremendos cables ahí que unen directamente la batería con el motor de partida y está diseñada para entregar un gran flujo de amperes para que parte el vehículo. Entonces, entrega en muy poco tiempo un gran flujo eléctrico. Sin embargo, las baterías de solares fotovoltaicas están hechos para todo lo contrario. Están hechos para, durante un largo tiempo, entregar un flujo electrónico, un flujo eléctrico muy determinado para satisfacer la demanda eléctrica que se van a generar durante todo el día. No están hechas para esos grandes flujos eléctricos que por ejemplo, se generarían en un coche. Completamente distintos. Entonces, exteriormente nosotros la podemos ver que son construcciones que nosotros decimos, la denominamos como monobloque. Monobloque porque vienen las baterías en un solo bloque. En un solo bloque, si nosotros pudiéramos abrir esta batería, nos daríamos cuenta que vienen elementos, por ejemplo, vienen en elementos de 2 volts cada una.
Entonces van unidos en serie y son 6, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 volt, o sea, disculpen, 6 elementos de batería, y cada elemento tiene 2 volt. Al unirlos en serie, nosotros vamos a tener 12 volt al final. Entonces, digamos batería monoblock, porque esos 6 elementos vienen puestos en una pura batería. Si falla alguno elemento interno de eso, falla toda la batería, entonces tenéis que cambiarla completa. Después nos vamos a dar cuenta que hay baterías que vienen también por elemento, pero que son baterías que se le llaman estacionales o estacionarias. En este caso, las baterías monoblock se caracterizan por eso, porque sus elementos vienen todos en una sola batería. Pero son muy utilizadas. En lo que tiene que ver con las baterías plomo ácido, existen dos familias que se ocupan actualmente. Bueno, son las baterías más populares, de bajo costo, pueden ser de libre mantenimiento o de poco mantenimiento, como es el caso de las baterías húmedas, y la vida útil es de 5 a 8 años. Tienen capacidad de carga, capacidad de descarga hasta el 70%. O sea, este es el dato referencial, pero las baterías de plomo ácido, por lo general, el fabricante dice, ojalá que me las descargue hasta como máximo al 70%. Tiene que haber adentro un 30% de capacidad para resguardar los materiales internos que tiene el peróxido de plomo, básicamente el que hace la transformación el que hace el que toma la energía y la convierte en peróxido de plomo, y después para el otro lado se convierte en óxido de plomo, el que hace la transformación química, eléctrica en química, electroquímica. Entonces, no podemos descargarla al 100%, tenemos que guardar hasta un 30%. Ahora, si nosotros vamos a lo que dicen algunos otros fabricantes, te van a decir, ¿sabes qué? Este es un dato referencial del 70%, el fabricante por lo general te va a decir, ¿sabes qué? Yo necesito que, para que esta batería te dure de 5 a 8 años, necesitamos obligatoriamente que esta batería tenga una descarga máxima del 50%. Entonces es otra cosa, porque si el fabricante me dice el 50%, entonces yo cuando haga el dimensionamiento de mi banco de batería, tengo que considerar ese 50%, o sea, porque yo voy a tener que comprar más batería, quizá aproximadamente el 50% más de las baterías, porque el fabricante me dice que solamente puedo descargar hasta el 50% para garantizar esa vida útil de 5 o 8 años. Yo voy a tener que considerar este tipo de información, que es muy importante. Bueno, el tema de las baterías. Hay dos tipos de modelos de familia en este tipo de baterías de las de plomo ácido, que serían las baterías que vienen selladas, que son las VRLA, que básicamente la denominación de Vapor Regulator Lead Acid, que son las baterías que vienen selladas, no requieren mantenimiento, o sea, una batería que tú la ves y no hay que rellenarla. La batería adentro, bueno, dijimos recién que tiene peróxido de plomo por dentro, pero hay un elemento, hay un líquido, hay un elemento que hace que de alguna forma conduce. Las baterías están hechas de placas de peróxido de plomo, placas que son más o menos robustas, grandes, especialmente lo que tiene que ver con sistemas solares fotovoltaicos. Una batería, por ejemplo, una batería de esta no pasa, o sea, nunca es más liviana de 30 kilos, o sea, una 32, 35 kilos, eso es lo que pesa una batería de esta, de 12 volts. Una batería que no es fácil de transportar normalmente, 30 kilos, échatelo al hombro, alguna cuestión así, porque no es fácil de transportar. Entonces hay que tener cuidado con todas esas cosas. Pero las baterías que son selladas, entonces no hay ese electrolito que nosotros hemos dicho inicialmente, que el líquido que transporta los electrones entre la placa positiva y la placa negativa, ese se llama electrolito. Pero en este tipo de baterías selladas, no hay pérdida de electrolito, no hay evaporación cuando se cargan las baterías, así que son baterías que no requieren mantenimiento, entonces por lo general la ocupan normalmente. Y las baterías que no requieren mantenimiento, que son selladas, hay dos tecnologías que vamos a conocer que están disponibles en el mercado, que son las baterías de gel y las baterías de AGM. Entonces, la batería de AGM, la diferencia básicamente, bueno, se fabrican en formato monoblock y no necesitan mantenimiento, ya que son baterías selladas y compuestas de electrolito en gel. Especialmente la batería que dice en gel, ese líquido que nosotros hemos visto anteriormente, que de repente uno lo puede ver también en las baterías de los coches, que uno se mueve un poco la batería y ve que hay un líquido aquí adentro. En el tipo de las baterías que son de gel, ese viene completamente gelificado. Entonces, aunque la batería se dé vuelta, se caiga para un lado, no se va a derramar el electrolito y es muy baja en lo que tiene que ver con el mantenimiento. No necesita mantenimiento. Y la otra tecnología que nosotros conocemos también es la AGM, que también está disponible en el mercado, pero son las dos baterías de la misma familia, plomo ácido, y son las baterías secas. En la batería GM, la diferencia que tienen con las de gel es que el electrolito viene encapsulado en una especie de espuma, donde en esa espuma viene encapsulado el electrolito. Entonces también si
se cae la batería para un lado, tampoco se va a derramar porque viene contenido en esa espuma el electrolito. Entonces, son dos tecnologías distintas. Por lo general la batería de gel es un poquito más cara que la batería de GM por el tema de que no, como viene con gel y, todo, y tiene unas pérdidas de electrolito mucho menores, requiere mucho menos mantención, así que por lo general son un pelín más caras. Pero si uno va a trabajar con un sistema fotovoltaico y va a colocar un banco de batería de gel o AGM, va a andar más o menos bien, no habría ningún problema con con ese tipo de tecnologías que van a ser tecnologías selladas. Estas baterías entonces son ideales para uso en cualquier tipo de aparato eléctrico, ya que soportan sin problema los altos picos de arranque de cualquier electrodoméstico. ¿Vale? Pero tampoco, por ejemplo, vamos a colocar para que parta un banco de, ¿cómo se llama? Un banco cortador de madera, una cuestión así de 5 kilowatts, una cosa así, también tienen un, ¿por qué? Porque acuérdense que la transformación que tiene que generar la batería de transformación electroquímica a eléctrica, también tiene su tiempo necesita un tiempo de poder. Entonces, la batería tampoco tiene una capacidad de, transformación muy lenta, o sea, necesitan un tiempo para poder hacer esa transformación y entregar la energía eléctrica, hacer esa transformación de electroquímica a eléctrica al inversor, por ejemplo. Entonces, no, hay que tener mucho cuidado con eso. Y si en el caso que nosotros por ejemplo, estamos haciendo el dimensionamiento, un cliente que nosotros tenemos y, por ejemplo, ese cliente tiene en su casa un sistema aislado de red y el cliente tiene, por ejemplo, un banco donde corta o tiene una mueblería pequeña donde corta, entonces tiene motores y todas esas cosas, entonces nosotros vamos a preferir trabajar con este tipo de tecnología en desmedro de trabajar con las baterías de litio, porque las baterías de litio sí que tienen un tiempo de conversión mucho más de conversión, digamos, electroquímica a eléctrica, mucho más alto que este tipo de batería. Entonces, ahí hay limitantes en lo que tiene que ver con el tipo de tecnología que nosotros vamos a utilizar, dependiendo de cuál va a ser el uso que va a nuestro cliente, pero es un caso especial. Por lo general, los consumos energéticos cuando tiene una casa normal, aislada, son unas luces, de repente, o sea, un consumo máximo va a ser un consumo normal, quizás no va a tener ni siquiera un taller o eso, entonces la tecnología tanto de plomo ácido como la de litio tendrían como la misma entrega, la misma versatilidad. Sin embargo, si llegamos al caso de tener ese tipo especial de aplicación, por ejemplo, para un pequeño banco de madera, donde tienes muchos motores y cosas así, entonces tenemos que pensar en utilizar las baterías plomo ácido en vez de las baterías de litio, porque tienen un tiempo de reconversión energética mucho más alto las de litio que las de plomo ácido. Entonces, es una. Les dejamos aquí yo lo comprobé hace poquito, o sea, aquí está la ficha técnica de la batería, las de gel y AGM, para que ustedes las tengan, pero son ese tipo que nosotros tenemos aquí. En este caso tenemos esta batería AGM, estas serían baterías de gel. Eh, Son baterías normales donde uno, o sea, exteriormente no tienen ninguna dificultad en poder analizarlas, o sea, directamente uno nos vamos a dar cuenta de inmediato, estas baterías son monoblock, de inmediato son monoblock, entonces las baterías son plomo ácido, vamos a tener que ver qué es lo que dice el fabricante, si son AGM o son gel. Pero va a ser un poquito la diferencia en el precio, las baterías de gel, pero no hay ningún problema con eso. Aquí tenemos la ficha técnica, bueno, esta es una de las fichas técnicas que ustedes van a poder descargar, después van a poder ver. Nosotros tenemos aquí, esta es la ficha técnica que nos entrega el fabricante de la batería, en este caso son baterías, creo que son estas de gel, me parece. Del fabricante U-Power, muy buena marca, acuérdense que U-Power, Victron Energy o también Ultracell, que están disponibles en Chile, son muy buenas marcas de baterías, ¿vale? Perfecto, entonces, aquí tenemos la ficha técnica. Esto es lo importante de la ficha técnica que nos entrega, y esto va a ser importante para la lectura que nosotros podamos hacer de la ficha técnica. Entonces, aquí el fabricante nos entrega, estos son los modelos que vienen de la familia de este fabricante de batería, y nos dice que el voltaje nominal de estas baterías son de 12 volts, excepto la de aquí abajito, que es de 6 volts. Entonces, en estos bornes, si yo colocara un voltímetro, sensaría 12 volts y en caso que me doy este modelo en 6 volts.
Vale, perfecto, ningún problema. Ahora, esto importante es lo que nosotros tenemos que ver en la capacidad, aquí dice capacidad de la batería, entonces está en ampere hora y aquí dice unas características especiales de cómo se hace la medición de esta capacidad de las baterías, pero te dice que viene en ampere hora. Tenemos 60, 75, 80, 90, 100, bueno, así sucesivamente. Muy importante, por ejemplo, que cuando nosotros presupuestemos banco de batería, porque eso es lo que va a pasar realmente, cuando nos presupuestemos batería y veamos la capacidad de las baterías, todas las baterías que presupuestemos, le tenemos que decir al fabricante que nos dé en esta clasificación C. Hay una clasificación, hay clasificaciones C5, C10, hasta C100 inclusive. Pero nosotros siempre cuando hagamos la clasificación, o sea, cuando busquemos la clasificación para saber cuál es la capacidad interna que tiene la batería, siempre vamos a trabajar o en C5, o en C10, o en C20. ¿Qué es lo que significa C? Es la descarga en horas. Entonces, por ejemplo, si te dice C5, quiere decir que esta batería, por ejemplo, vamos, C20. C20 dice, esta capacidad, esa de 60 ampere hora, va a ser la capacidad que tiene la batería descargándose en 20 horas. 20 horas. Entonces, en 20 horas, esta batería va a ser capaz de entregar 60 ampere hora, trabajando en 20 horas. Pero, por ejemplo, la misma batería, es la misma batería, pero ahora yo voy a la clasificación 100, quiere decir que es la misma batería, pero yo la estoy descargando lentamente, en 100 horas. Claro, aumenta aproximadamente como un 10% la capacidad de la batería. Entonces, de repente hay proveedores que te dicen, no, si esta batería tiene 300 ampere hora, 300 ampere hora, ¿y cuánto me sale? Vale, le vale 250.000 pesos. Ah, pero 300 ampere hora, vale, perfecto. Entonces me dicen, mire, aquí me están vendiendo una de 250 ampere hora a la misma cantidad. Ah, voy a comprársela a usted. Pero resulta que ese fabricante o el proveedor que te está diciendo a ti de las 300 ampere hora, te lo está dando en la clasificación C100. Y resulta que los ciclos que nosotros ocupamos en fotovoltaico son de aproximadamente como de 20 horas de carga y descarga. O sea, tenemos un ciclo entre que carga completamente la batería y se descarga completamente la batería aproximadamente como en 20 horas. Entonces, uno debería pedir el presupuesto o la capacidad de las baterías, cuando uno está haciendo el presupuesto, toda en la misma clasificación, C20, por ejemplo. Entonces, ahí cuando te llega el presupuesto, tienes 3 baterías, tú sabes que la capacidad que te está diciendo el proveedor, el fabricante, corresponde a la misma clasificación, o sea, están todas en C20, por ejemplo. Porque de repente te meten una en C100, ah, claro, tiene mayor capacidad. Sí, pero es que no es que realmente tenga mayor capacidad, sino que realmente lo que estamos haciendo es que estamos alargando el ciclo de descarga y por lo tanto la batería, como trabaja más lento, es capaz de entregar más energía. Pero internamente quizás tiene menos capacidad que la que estamos presupuestando nosotros en la clasificación C20, por ejemplo. Así que muy importante ese punto, porque de repente por ahí te venden la moto. Todas las baterías, la clasificación que nosotros le vamos a pedir al fabricante o al proveedor para hacer nuestro diseño y para hacer nuestro presupuesto, tienen que estar todas en C5, todas en C10 o todas en C20 como máximo, porque ese es el ciclo de carga y descarga de una batería. 5 horas no sirve tan bien, C10 también, C20 también, pero nunca más allá, porque nosotros no tenemos normalmente cuando dimensionamos batería, nunca tenemos ciclos de trabajo de 100 horas de carga y descarga. No, por lo general no sea ciclos de 20, de 5, de 10 normales. ¿Vale? Eso. La batería de gel y AGM. Bueno, aquí tenemos una serie de ventajas de la batería de gel y AGM, que son las baterías selladas que nosotros hemos visto anteriormente, que no hay que rellenar con electrolito, no hay que estar con una botella. Por lo general, bueno, hay baterías húmedas y baterías selladas, como las de gel y AGM, que nosotros estamos hablando recién. Y la batería húmeda tiene que estar una vez al año o cada 6 meses, dependiendo cuál es la condición climática en la cual tú trabajas. Tienes que andar con una batería, con una botellita rellenando con agua destilada algunos niveles de la batería. Nosotros vamos a verlo ahora, entonces sería como la mantención, la limpieza y todo eso. Pero la batería GM, por ejemplo, no necesita mantención durante toda su vida útil, ya que la batería viene sellada. Una mayor durabilidad, ya que el ciclo profundo de esta tecnología nos permite superar los 3.000 ciclos de vida con descargas leves inferiores al 30%. Más fácil de transportar, ya que la batería no derrama el líquido aunque se tumbe. Mayor resistencia a vibraciones, con lo que da buen resultado como batería de servicio en caravana. También lo ocupan ese tipo de aplicaciones. Poderla instalar en un lugar sin ventilación o entornos delicados como alimentación para aparatos de hospitales y similares. Entonces lo podríamos ocupar en varios tipos
varios tipos de aplicaciones. La batería de Hel y EGM, como no tienen escape de gas, por lo general las baterías húmedas, cuando se cargan, empieza a ebullir el electrolito y empieza a salir en ese vapor de agua, también sale un poco de electrolito, entonces ese vapor corroe todo lo que está cerca. Entonces, si nosotros vamos a ocupar, justamente ahora hablamos de las baterías, que son, aquí está la batería, estas son las baterías, pasamos a otra familia directamente, que son pero también de plomo ácido, que son las baterías húmedas. En este caso, por ejemplo, nosotros la batería húmeda o líquida, nosotros vamos a tener siempre un cuerpo exterior de la batería. En este caso tenemos la batería monoblock, nosotros ya la vimos anteriormente, que es muy similar a esta que vimos anteriormente, pero en este caso es transparente, porque como es húmeda, entonces vamos a tener siempre bueno, aquí no se ve mucho el nivel, pero aquí en esta marca que yo le veo hay un mínimo y un máximo. Y acá hay un mínimo y un máximo también. Entonces tú destapas los elementos, estos son los distintos elementos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, tiene 6, 1, 2, 3, tiene 6 elementos cada uno de estos paquetes de placa que son la placa positiva, un papel aislante, y después va una placa negativa, entonces van así, eso se hacen unos sándwiches, y acá unos sándwiches uno le llama elemento. Entonces, un elemento tiene 1, 2, 3, 4, 6 elementos, y cada elemento tiene 2 volts. Pero, vale, entonces uno tiene que ir en la batería húmeda, la desventaja que tiene con respecto a la otra, que es la vida útil que tiene, también es la misma, no tiene ningún problema con eso, pero la desventaja que tiene es que uno tiene que estarla rellenando con electrolitos, disculpen, nunca con electrolitos, sino que la recarga va rellenando los niveles una vez cada 6 meses, cada un año, y tiene que estar inspeccionando, porque si te baja mucho el nivel del electrolito, de repente se puede cristalizar el material del peróxido de plomo, se cristaliza y ya no hay vuelta, se echó a perder el elemento interno de la batería, entonces uno tiene que rellenar siempre con agua destilada, pero ese es un consejo general, nosotros tenemos que ver el manual de mantención de cada fabricante cuando nosotros lo estemos ocupando. Como no son baterías selladas, entonces como les contaba recién, o como se pasa el tiempo, por lo general cuando carga este banco, tú estás cargando la batería tiende a bullir el electrolito, y sale por aquí unas descargas de gas. Entonces, por ningún motivo, estas baterías siempre tienen que estar en ambientes ventilados, con corrientes de aire, y por ningún motivo los puedes colocar, por ejemplo, en el interior de tu casa, porque ese ácido que se genera es altamente corrosivo y tóxico. Inclusive, nunca, si tú trabajas con este tipo de baterías, nunca puedes colocar arriba del banco de baterías, por ejemplo, el regulador de carga, el inversor o cualquier elemento metálico o cualquier cosa metálica, porque ese gas que se genera, a pesar de que tú tienes buena ventilación, corroe completamente el equipamiento. En menos de medio año ya puedes tener, si se te ocurrió colocar arriba de ese banco de batería para ocupar mejor el espacio, tu inversor, por ejemplo, te lo corroe completamente. Entonces no son baterías como para estar de que puedes colocar al interior de tu casa, por ejemplo. No, no se puede hacer, tienen que ser baterías que tienen que estar en un ambiente, en una pieza completamente aparte, muy ventilada, no pueden estar dentro de la habitación de tu misma casa, tiene que estar por fuera, tiene que estar muy bien ventilado, porque el proceso de la carga es bastante, es tóxico y peligroso, dañino. De todas formas, si tú tienes una pieza aparte, que está fuera de la casa, por ejemplo, y está bien cubierto, no tiene problemas con humedades y tiene una buena corriente de aire, tú puedes ocupar sin ningún problema este tipo de batería. Lo único que tienes que tener cuidado en ese tipo de utilidad, o sea, de aplicaciones con este tipo de las baterías húmedas, es que no esté dentro de la casa y que tenga corriente de aire para que se ventile bien el tema cuando se carga el banco de batería. ¿Vale? Eso es el consejo general de este tipo de aplicaciones. Desde otro punto de vista, son tan eficientes como la batería de gel, la batería gel o AGM. Hay que tener cuidado con el tema eh, de rellenar el nivel, de estar cuidando siempre el nivel del electrolito, que nunca se baje al mínimo, y solamente eso. Perfecto, entonces pasamos al segundo tipo de baterías, que son las baterías pasamos ahora a otra tecnología, no estamos hablando de tecnología de gel, o sea, disculpen, batería de plomo, sino que vamos a estar trabajando con las baterías estacionarias, o las baterías, como le conocen también, las baterías níquel-cadmio, pero en realidad nadie las conoce como batería níquel-cadmio, sino que son baterías estacionarias. Entonces, la batería estacionaria, la ventaja de este tipo vamos a bajar un poco. Este tipo de batería es su estabilidad y su duración a largo plazo. Existen versiones selladas también, igual como las baterías de plomo ácido, que no requieren mantenimiento, y versiones abiertas que sí requieren una supervisión periódica.
las baterías de estacionaria o de níquel-cadmio también se ocupan en tareas exigentes. Vida útil aproximadamente de 8, 15 años, tiene una capacidad de descarga del 80%, un poquito más, un 10%. ¿Se acuerdan que nosotros vimos las baterías de plomo ácido, que aproximadamente era el 70%? O sea, podíamos descargar hasta el 70%. Las baterías que son las de estacionaria níquel-cadmio hasta 80%, pero acuérdense que el dato referencial, porque por lo general las baterías de plomo ácido te van a decir como hasta el 50% por ahí, como para mantener la vida útil, 50%. Entonces, tenemos 50% y esta hasta un 80%, 70, 80% aproximadamente tú puedes descargar. Aquí se puede ver mejor el tema del tema ve que estas son baterías húmedas, se nota de inmediato el tapón que tienen, pero se nota directamente por el nivel del electrolito. Nosotros tenemos un máximo, tenemos un mínimo, entonces nosotros vamos a darnos cuenta el fluido en qué nivel está, y de acuerdo a eso, y de acuerdo a lo que nos diga el fabricante, vamos a tener que estar rellenando, no un relleno continuo, sino que todos los días, echarle como regar una planta, no va a ser eso, sino que va a ser cada 6 meses, cada un año. Vamos a estar verificando, igual cuando uno va a hacer la limpieza a los módulos, los módulos fotovoltaicos, el inversor verifica un poco el nivel, a qué nivel está, perfecto, está entre medio del máximo del mínimo, perfecto, ya se está acercando al mínimo, entonces relleno con el líquido que me indique fabricante. Sería como el tipo de mantención, pero recuérdense que ustedes siempre tienen que ver la ficha técnica, por eso no tenemos la ficha técnica, tenemos los manuales de mantención para que ustedes los bajen y los descarguen. En este caso la ficha técnica cambia un poquito, aunque es muy parecida al otro, pero en este caso, por ejemplo, las baterías que son estacionarias o de níquel-cadmio tienen otra disposición y por lo general se fabrican de elementos, de un elemento. Y cada elemento es de 2 volts. Cada elemento es de 2 volts. Entonces, para armar, por ejemplo, pero las capacidades que tienen la batería son completamente diferentes a la otra. O sea, por ejemplo, vemos si comparamos, por ejemplo, una batería por ejemplo, tenemos aquí batería de la capacidad de la batería plomo ácido, tenemos en 12 volts, tenemos 60, la más grande, la de mayor capacidad, la batería de 12 volts, son de 230, en clase 20, la capacidad en ampere hora serían 230 ampere hora. Vale, perfecto. Pero este tipo de baterías, por ejemplo, son de 2 volts, solamente 2 volts, pero parten ya de la capacidad máxima de la otra. Entonces, son baterías realmente robustas, o sea, aunque sean de 2 volts, cada uno de estos elementos que nosotros podemos ver acá, que es un elemento de 2 volts, pesa aproximadamente 25 o 30 kilos. Entonces, no es menor, son baterías que realmente se ocupan, por ejemplo, cuando tú tienes una demanda energética de una casa más o menos interesante, vamos a darnos cuenta cuál es la selección ahora, pero cuando tú tienes una gran capacidad tú necesitas, por ejemplo, armar una gran capacidad de almacenamiento de tu sistema fotovoltaico para almacenar energía para la noche, entonces tú vas a tener que ocupar este tipo de baterías. Entonces, este tipo de baterías, claro, son de 2 volts. Así que, por lo tanto, si tú quieres armar una batería, trabajar en voltaje de diseño 12, 24, 48 volts, vas a tener que colocar obligatoriamente 6, 12 o 24 baterías para armar, por ejemplo, para armar una capacidad, un banco de batería de 48 volts, vas a tener que trabajar con 12 de estas baterías. 12 de estas baterías. Entonces, 12 y va a tener 12, sí, 12, 48 volts, sí. No, disculpen, digo los 24. 24 serían 48. 24 baterías de estas para armar una de 2 horas. Entonces, aquí tienen la capacidad de la batería. Aquí nosotros nos damos cuenta que, por ejemplo, aquí tienen la clasificación que nosotros tenemos es en C10. En C10. Entonces, Ciclos es el fabricante, mide esta capacidad de almacenamiento de la batería en ciclos de 10 horas. Entonces, tenemos 265 amperes, 353, 442, y esas son las capacidades de las baterías. Entonces, tienen mayor capacidad cuando ya no empieza a trabajar. Cuando uno necesita una batería de mayor capacidad, necesita almacenar mayor cantidad de energía en su sistema de almacenamiento, ya deja de ocupar baterías de 12 volts, porque la batería de 12 volts tiene una capacidad limitada, y tiene que cambiarse obligatoriamente a este tipo de modelo de batería, donde tenemos que trabajar, si tengo que trabajar con 12 volts, una batería de diseño de 12 volts, entonces tengo que trabajar con 6 de estos elementos. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos, entonces sería una batería de 12 volts. Pero cada uno de estos elementos pesa 30, 35 kilos, 25 kilos, que no es menor. Y la conecto en serie, así que voy a tener 12 volts y voy a poder conectar mi regulador de carga, mi
inversor cargador o mi inversor híbrido para hacer la carga y la descarga de las baterías, ¿vale? Entonces, muy importante, el mismo consejo, siempre cuando uno hace el presupuesto, trabajar con la misma clasificación que nos entregue el proveedor para saber realmente cuál es la capacidad del banco de batería. Con esta capacidad nosotros vamos a poder hacer el cálculo, que ya lo vamos a estar viendo mañana o el jueves a más tardar, para hacer el cálculo del banco de batería que necesitáramos para almacenar la capacidad energética que nosotros tengamos que de nuestra casa o de nuestra empresa también. Entonces, muy importante, hay que conexionar en serie el número de baterías necesarias para lograr el voltaje de diseño, 12, 24, 48 volts. Pero ya cuando nos vemos, por ejemplo, uno pregunta, 12, vale, perfecto, de batería de 12 volts, ¿cuál es la capacidad máxima que tiene? No, 200 amperios en clasificación en C10. Ah, perfecto. Pero yo hice un cálculo y necesito 500 amperios. Ah, entonces 500 amperios no va a encontrar nunca una batería de 500 amperios en 12 volts, en baterías plomo ácido. Va a tener que pasarte obligatoriamente las baterías estacionarias, que son espectaculares. Y son mucho mejores, es una calidad bastante mejor. Ya nos dimos cuenta que tienen mayor capacidad, tienen mayor vida útil si las cuidamos como corresponden, pero son un poco más caras. Ahora, de las baterías que son las estacionarias existen distintos tipos de tecnología. Esta es la tecnología OPZS, la batería OPZV y están las TOP ZS. Entonces, dependiendo de cuál es la familia a la cual nosotros vamos a comprar, va a tener distintas características y vamos a darnos cuenta vamos a conversar un poquito de por qué ese tipo de nombre. Por ejemplo, las baterías que son la OPZS, el más utilizado en grandes instalaciones fotovoltaicas o bien en instalaciones medias donde se necesita una batería de mayor duración que las de GEL o de la AGM. ¿Vale? Entonces, cuando yo necesito mayor duración, te dice sabe que yo necesito que mi equipo tenga una vida útil. Ah, perfecto. Entonces, si estamos buscando, si el cliente necesita o de repente también lo puede hacer, cuando hace un presupuesto de baterías, por ejemplo, tú puedes trabajar con dos tipos de baterías. Puedes hacer un presupuesto con GEL o AGM y hacer un presupuesto con la batería estacionaria. Entonces va a haber una diferencia de quizá un 20, 25, 30% de un modelo con respecto a otro, pero va a tener ventaja. Entonces uno le puede decir, mira, ¿sabe qué? Tú puedes trabajar con este modelo que es más económico, pero va a tener este tipo de ventajas o este tipo de limitaciones, vida útil, no sé, de repente mantención que tienes que rellenar. En cambio con estas tienes mayor vida útil, mayor capacidad, mayor duración, 15 años de duración. Entonces eso es importante y de repente el cliente dice, no, mira, voy a decantarme por esta que es más cara, pero que tiene este tipo de ventaja. Las baterías que son la OPZS, nos vamos a dar cuenta que es una batería que es abierta, o sea que requiere un mantenimiento de llenado cada un año, cada 2 años, cada medio año, depende de donde nosotros estemos trabajando. Y como es una batería abierta, obligatoriamente va a tener que trabajar siempre en un ambiente ventilado, no puede estar dentro de la casa, como una batería que es abierta, la batería abierta siempre nosotros vamos a dar cuenta que es abierta, porque tiene estos niveles de máximo y mínimo, y por lo general tiene un cuerpo translúcido como el que nosotros vemos acá. Entonces, pero la OPZS, batería abierta. Batería abierta, perfecto. Entonces, batería abierta, tiene que estar fuera de la casa o en una pieza completamente aparte, ambiente muy bien ventilado. Cuando se carga, genera una nube de gas un poco corrosiva, entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de poder colocarlo dentro de la casa. Tiene que hacerse una instalación especial fuera de la casa, bien ventilado y ojalá que con la menor humedad posible. Por ejemplo, si en clima seco, este tipo de baterías dura mucho más tiempo que los ambientes por ejemplo, en el Ecuador, donde hay mucha humedad. ¿Por qué? Porque la humedad genera de que los bornes y los elementos internos de esta batería se descarguen de manera espontánea. Por lo tanto, en ambientes secos, este tipo de batería, por ejemplo, llegaría a durar quizás 15 años. Pero si yo lo trabajo en ambientes húmedos, en ambientes muy húmedos, por lo general podría reducirse a 10, 8 años la duración de este tipo de equipamiento. ¿Vale? Entonces, batería OPZS, muy buena, es una batería estacionaria y su característica especial es que es una batería abierta, una batería de 2 volts por elemento. La batería, entonces estamos hablando recién de la batería OPZS y ahora estamos hablando de la batería OPZV. Y la ventaja que tiene este tipo de batería es que es una batería estacionaria completamente sellada y sin mantenimiento.
Entonces, es un modelo parecido al otro, que habíamos visto de la familia de la batería estacionaria, pero este tipo de baterías no necesita mantenimiento, es completamente sellada, no necesita, esta la puedes colocar al interior de tu casa, la puedes colocar en un ambiente cerrado, no tienes ningún problema de emisiones, no tienes ningún problema de mantención, eh, porque no genera, en el proceso de carga especialmente, no genera ninguna nube tóxica o corrosiva. Tú podrías colocar tu banco de batería a nivel del suelo, y arriba podrías colocar cualquier tipo de elemento metálico o eléctrico, porque no vamos a tener el tipo de complicaciones que tiene la batería abierta. Obviamente sube un poquito más el precio y la comparamos con la batería OPZS que estuvimos viendo anteriormente, a este modelo que es como un pasito más adelante y más caro, pero tiene una serie de ventajas. Igual tiene la vida útil de 10, 15 años aproximadamente, pero esta batería es sellada, como dijimos recién, y sin mantenimiento. Entonces, te ofrece una serie de ventajas en lo que tiene que ver con la implementación, la instalación y la implementación de este tipo, disculpen, la instalación y la mantención de este tipo de equipamiento. ¿Vale? Y ahora nos cambiamos a otro tipo de batería, pero también de la misma familia, del mismo modelo, que son las baterías TOP ZS. Estas son unas baterías que ya nos damos cuenta de inmediato que tienen la misma tecnología de la batería estacionaria, son baterías que son abiertas, eh, pero que son fabricadas en un envase translúcido, como nosotros nos damos cuenta acá, más económico y una cadena de montaje automatizado, lo que se traduce en costo de fabricación más económico. El tipo de la vida útil de esta batería, las Top ZS, es de 10 a 15 años, necesitan gabinete o contenedor metálico. Nosotros nos vamos a dar cuenta que este tipo de baterías son baterías que son abiertas, de la misma tecnología que la habíamos visto anteriormente, la OPZS, la OPZV, la que vamos a ver recién, pero esta es más económica. ¿Por qué te sale más económica? Porque el material del contenedor, ustedes se dan cuenta que este es el material contenedor, ¿cierto? De la batería. Este es el material contenedor de la batería. El material de este tipo de batería, aunque los elementos internos de la batería, las placas, el electrolito, los bornes, todo eso es de la misma calidad que las otras que vimos anteriormente, este tipo de batería, el contenedor externo es más económico. Es más económico. Entonces, es un material translúcido, no es tan resistente, eh, que cuando por ejemplo, si yo, en este caso, por ejemplo, yo voy a construir un banco de batería de 12 volts, porque yo tengo 6 baterías, 12 volts, necesito obligatoriamente comprar también este contenedor metálico. ¿Por qué es necesario mantenerla siempre? Porque cuando yo genero el proceso de carga, acuérdense que estas son baterías abiertas, así que por lo tanto cuando se empiezan a cargar, empiezan a hincharse con el proceso de carga. Y si no tienen este elemento metálico, simplemente se empiezan a engrosar y se pueden hasta reventar. Entonces, obligatoriamente tienen que tener, yo cuando compro esta batería, si compro 6 baterías de estas, tengo que también comprar este contenedor o gabinete metálico. Obligatoriamente lo tengo que tener. Eh, pero el resto, si yo tengo este gabinete metálico y me ocupo de mantener el nivel de estos vasos de la batería, no tendría ningún problema en la mantención y la vida útil de este tipo de tecnología, que sería de 10 a 15 años. Pero muy importante, necesita, uno, porque una batería abierta, ir rellenando lo que tiene que ver con el nivel de electrolito, y también para el funcionamiento normal necesita este gabinete metálico para que el contenedor para que los elementos de la batería no se hinchen y se destruyan. Entonces, para mantener la cohesión de la estructura, necesito este gabinete obligatoriamente, obligatoriamente. Este contenedor de metal tiene que tener alguna característica única. Claro, o sea, tú lo compras con el banco de batería. Tú cuando tú vas a comprar batería, el fabricante te va a decir, perfecto, batería OPZS, sí, tengo acá, mire, disculpen, baterías Top ZS, aquí está, mire, que las tengo, y valen esto. Perfecto. Pero acuérdate tú que cuando son baterías Top ZS, tienes que comprarlo también con el contenedor. O sea, el contenedor también te lo trae y de repente los fabricantes ya te lo ofrecen directamente con el contenedor. Pero uno siempre tiene que verificar de que venga con el contenedor. Pero, por ejemplo, uno puede fabricar ese contenedor, no te conviene fabricarlo tú porque, o sea, te va a salir más caro que comprarlo. Te va a salir más caro que comprarlo. Y de repente, o si lo haces tú, lo haces tan robusto que no, o de repente no, pero ya viene. Entonces, como es fabricación industrial, el gabinete que ya viene dimensionado justamente para ese trabajo y te va a salir siempre más económico. Así que no, mejor cómpralo con todo. Lo importante que es saber de que la batería es Top ZS
Si yo los voy a utilizar, no tengo ningún problema en la calidad, son baterías abiertas, tengo que hacerle mantención, pero tengo que comprar también con su gabinetito. Eso, ya está. Mantenimiento de la batería, bueno, nosotros ya hemos hablado, mantenimiento de la batería, con lo que tiene que ver con la ventilación, respetar las aplicaciones de uso, para la vida útil, para aumentar la vida útil, las placas solares se recomienda que la batería siempre esté por encima, claro, el porcentaje de carga interno de la batería tiene que estar entre el 50 y 70%. Son consejos generales lo que tiene que ver con la mantención de la batería, pero como nosotros siempre nos referimos a que realmente lo importante aquí en el tema de la mantención de las baterías y el tema de la vida útil de las baterías es ver qué realmente te pide el fabricante. Muy importante eso. Perfecto, entonces mira, vamos a hacer un pequeño corte de 5 minutos, volvemos a hablar de las baterías de litio y si Dios lo permite también vamos vamos a tratar de empezar a ver lo que son los inversores, los inversores cargadores, los inversores híbridos, ¿vale? Y ya con eso terminamos para mañana empezar a ver el cálculo del dimensionamiento de un caso práctico de un sistema aislado de red. ¿Vale? Hacemos un pequeño corte de 5 minutitos y volvemos de inmediato a hablar de las baterías de litio. ¿Vale? Perfecto. Nicolás, que te vaya muy bien. Ojalá que soluciones tu emergencia. Nos vemos. El video va a estar disponible mañana. Un abrazo. Nos vemos en 5 minutos para los demás. Pues ya está. Vamos entonces a hablar de las baterías de litio, que es lo que nos queda ahora, la batería, que es ya la última tecnología que se está, la batería de última generación que se están desarrollando. Hay todo un tema del litio, Chile con el litio, China, toda esa cuestión, muy importante dentro de quizá lo que se espera y lo que en 20 años, 15, 20 años, la mayor cantidad de coches eléctricos, o sea, casi no van a existir coches de combustión interna como nosotros los conocemos. Y todos los coches van a ser directamente eléctricos, entonces va a haber una demanda muy grande, va a haber un despegue en lo que tiene que ver con la acumulación de energía en baterías de litio. Y las baterías de litio realmente nos ofrecen una seguridad muy, muy grande en lo que tiene que ver lo que tiene que ver con el medio ambiente, aunque todavía la cadena de reciclaje de la batería de litio aún no está bien desarrollada. Pero, por ejemplo, las baterías de litio tienen aproximadamente como ciclos de vida de 1500 ciclos, aproximadamente son como entre 15 20 años, y tienen una capacidad de descarga del 95%. El 95%, o sea, hay fabricantes de baterías de litio, como el que tiene baterías de litio, que dicen que se puede descargar al 100%, y no, por lo general son al 95%, que ya es bastante, el 95% de descarga. Entonces, solamente se puede quedar hay que reservar solamente un 5% de la capacidad interna de la carga de la batería para que el funcionamiento de la batería de litio se mantenga con la vida útil que nosotros habíamos hablado anteriormente, entre 15 y 20 años. Es súper importante también conocer un poquito más de las baterías de litio ofrecen características técnicas excelentes en lo que tiene que ver con el comportamiento, con el tipo de baterías que nosotros conocemos en el mercado. Pues cuentan con una excelente vida útil y una capacidad de carga muy eficiente además. No requieren mantenimiento ni emiten gases, por lo que pueden ser instaladas al interior del hogar sin problema. Además que, por ejemplo, si uno compara yo tengo que almacenar, por ejemplo 2500 amperoras, 2500 amperoras. En batería de plomo ácido necesito un cierto volumen, vale, perfecto. Y si ahora esa misma capacidad energética de 2000, ¿cuánto dije? 2500 amperoras, yo ahora lo transformo en baterías de litio, voy a tener que ocupar aproximadamente un tercio de esa capacidad, un tercio de ese volumen. Entonces, lo que tiene que ver, por ejemplo, cuando yo quiero almacenar energía y tengo poco espacio, o quiero almacenar energía y tengo que ocupar mi casa, que, por ejemplo, un departamento, una casa y tengo poco espacio, lo que tiene que ver con baterías de litio es animal, o sea, puedes reducir del volumen que tú tenías anteriormente en una batería de plomo ácido, lo puedes reducir a un tercio de lo que realmente necesitaría en volumen y en peso, o sea, que una cuestión completamente revolucionaria. Entonces, las aplicaciones que tiene este tipo de batería a los hogares no tiene discusión con aplicaciones en los hogares.
Las baterías que ustedes más van a conocer, especialmente las que se venden en Chile, son las baterías que se llaman de la tecnología del fabricante Pilontech. ¿Por qué les menciono la batería Pilontech en baterías de litio? Porque básicamente las baterías de litio Pilontech se pueden ocupar tanto en batería en Victron Energy, no hay ningún, son compatibles. Eso es una cosa importante que por lo general, cuando uno está trabajando con tecnología, por ejemplo, regulador de carga, Victron Energy puede trabajar con cualquier tipo de batería, inclusive esta batería de litio. Pero uno tiene que buscar en el manual del fabricante o buscar específicamente cuáles son las baterías que son compatibles con ese tipo de regulador de carga. No, no cualquier batería de litio va a trabajar con cualquier regulador. Entonces tenemos que, si yo estoy trabajando con Victron Energy, perfecto, tengo que buscar cuáles son el manual técnico, salen cuáles son las baterías que son compatibles. Y las baterías Pilontech justamente son compatibles con la mayoría de los equipamientos que nosotros estamos conociendo, pero no, por ejemplo, con SMA, no es compatible con SMA. SMA trabaja con LG y esas cosas. Entonces, pero es importante, el concepto importante que nos tiene que ver es que cuando uno va a trabajar con un regulador de carga y quiere trabajar con baterías de litio, tiene que ver si realmente son compatibles, y eso lo va a decir el fabricante en su ficha técnica. Y todo ok, todo, dice ok, todo ok. Y Voltronic. Voltronic, por lo general, yo lo que he visto es que trabajan por baterías plomo ácido. Inclusive cuando tú te metes al manual técnico de Voltronic, habla de batería o AGM o GEL, pero no habla de batería. Yo no he logrado, en el manual técnico de Voltronic, la ficha del manual de instalación, nosotros creo que por ahí nosotros tenemos un manual técnico donde dice son baterías de gel o AGM, ¿vale? Pero, o sea, son baterías del tipo plomo ácido, no son baterías baterías de litio, como es el caso que nosotros tenemos acá. Bueno, aquí está la ficha técnica, porque ustedes la descarguen, la vean, pero nosotros vamos. Mira, esta se me saltó. El tema aquí, esta se me saltó porque era de la tecnología anterior. La imagen muestra celdas de la batería OPZS con terminales sulfatados. Muy importante para el tema de la mantención. Lo voy a tirar para arriba porque es básicamente una tecnología de los que nosotros estamos hablando anteriormente. Este es el problema que se genera cuando tenemos demasiada humedad en los bornes de la batería, por ejemplo. El tema de la sulfatación es un tema prioritario, lo que tiene que ver con la mantención de la batería, que son las baterías plomo ácido o las baterías estacionarias. El tema de la mantención, especialmente en el tema de los bornes, por la sulfatación, porque la sulfatación, básicamente el sulfato que se genera por la humedad, básicamente cuando se junta polvo, humedad en el borne de la batería, esto es un aislante eléctrico, yo diría que de los mejores. Entonces, el sulfato lo que hace básicamente es bajar la resistencia eléctrica y la conductividad de los cables, entonces empieza a perder capacidad de carga, capacidad de almacenamiento energético, capacidad de extracción de energía de tu banco de batería, básicamente por esta sulfatación que existe en el banco de batería. Creo que, a ver, dice Voltron, uy, disculpen. Ahí está. Damari, ¿qué es lo que dice? El valor es muy elevado en comparación con las otras, las baterías de litio. Aproximadamente, por ejemplo, si tú comparas una batería GM con una batería de litio, si tú quieres almacenar la misma cantidad de energía, puedes tener valores del 50% de diferencia. Es alto, pero va a tener ventaja. Va a tener ventaja en el volumen de almacenamiento, que va a ser mucho menor, un tercio aproximadamente. O sea, va a reducir a un tercio de esa capacidad que tenía anteriormente. Con la batería AGM va a ser más económico, va a tener que ocupar más volumen. El tema también de la vida útil. Entonces, si tú calculas todos esos puntos y se lo haces saber a tu cliente, que cuando tú vas a calcular tú vas a hacer el dimensionamiento de tu capacidad de banco de baterías, tanto en AGM como en el litio, y al final tú le vas a calcular la vida útil y esas cosas, al final siempre va a ser como más conveniente de repente trabajar en el litio, por ejemplo, en algunas condiciones. Pero si, por ejemplo, tienes bastante espacio y tampoco te importa una vida útil muy alta, no, me interesa que dure 8 años aproximadamente, perfecto, entonces podemos trabajar con baterías de las convencionales, baterías de plomo ácido o baterías estacionarias, no habría ningún problema con eso. Pero va a tener diferencia de costo entre las baterías convencionales, va a tener un precio, y cuando trabaje en gel, 50% más, aproximadamente. Con contacto se puede limpiar. Hay uno, por lo general, uno ocupa, bueno, por lo general, este tipo de mantención, yo
te voy a hacer un consejo general. Nosotros lo que hacemos, y que lo dicen varios fabricantes, es limpiar con bicarbonato. Agua con bicarbonato, eso disuelve los terminales sulfatados. Pero también hay algunos fabricantes que te dicen, no, tiene que limpiarlo con este material, con este líquido que es especial, que nosotros lo tenemos especialmente indicado para este tipo de mantención. Hay algunos que lo limpian hasta con Coca-Cola, como la Coca-Cola inicialmente tiene también bicarbonato dentro disuelto, entonces limpia con Coca-Cola y cosas. Pero eso es pero eso es un dato que no tiene ningún sentido. O sea, hay de todo, maestro. Cada maestrillo tiene su librillo, dicen por acá. Entonces, algunos limpian con Coca-Cola. Pero eso no tiene ningún sentido. Eh, para la limpieza de los bornes, tú siempre, para la mantención y limpieza de un banco de batería, tú siempre vas a tener la referencia del manual de mantención, instalación y mantención que te ofrece el fabricante, ¿vale? Eso es importante, Juan Pablo, mantenerlo. Lo que yo estoy diciendo aquí es solamente lo que hay veces que nosotros lo hacemos de esa forma, para limpiar un banco de batería, eh, agua con bicarbonato, pero hay fabricantes que te van a decir, límpielo con este líquido, con este, o con esta metodología, o rásquelo directamente. Esa es la referencia, lo que diga el manual del fabricante, ¿vale? Perfecto. Bueno, seguimos para no... Aquí hay un punto importante en lo que tiene que ver con las baterías de litio, que es muy importante, que nosotros vamos a encontrar baterías de litio para trabajar en sistemas aislados, y también vamos a tener una familia de baterías especialmente diseñadas para trabajar en sistemas conectados a red. Entonces, cuando trabajemos en baterías de bajo voltaje, por lo general las siglas van a ser LV. Cuando trabajamos en bajo voltaje, van a ser así de bajo voltaje, porque las baterías van a tener aproximadamente un voltaje de carga de 12 o 48 volts aproximadamente, 12 o 48 volts, por ahí están. Entonces, ese tipo de baterías nosotros nos damos cuenta de inmediato que son baterías, aunque son de litio, son baterías para trabajar en sistemas aislados de red. Entonces, vamos a poder trabajar directamente con Victron Energy, porque es el regulador de carga, eh, o un inversor cargador que va a trabajar en 12, 24, 48 volts. Entonces va a ser compatible con ese tipo de baterías de litio que trabajan en bajo voltaje. Sin embargo, cuando nosotros trabajemos en sistema y trabajemos con inversores cargadores que están conectados a red, inversores cargadores pero que trabajan conectados a red en red de 220, de red convencional normal, entonces ahí vamos a encontrar baterías que son baterías de alto voltaje, que salen con su característica HV corta o HV, como le dicen acá, que son baterías que trabajan aproximadamente entre 250 y 400 volts de carga. Hacen la transformación de corriente continua, de corriente alterna a corriente continua, y trabajan pero en ese tipo de voltaje de 250 o 400 volts. Entonces son baterías de alto voltaje y no son compatibles un tipo de baterías de alto voltaje con los de bajo voltaje. Entonces es muy importante que cuando uno haga la selección de la batería, uno va a tener que saber, estoy trabajando en un sistema aislado de red, perfecto, 12, 24, 48 volts, son baterías de litio pero de bajo voltaje, perfecto. Y estoy trabajando por un sistema, estoy trabajando en un sistema on-grid, pero voy a trabajar con un regulador, con un inversor cargador, por ejemplo, SMA, voy a tener que buscar un banco de baterías que sea que el fabricante diga que es compatible y que obviamente se trabaje en alto voltaje. Va a depender también del modelo del inversor, ¿no? Es súper importante que nosotros, cuando hagamos la selección de la batería, por ejemplo, aquí nosotros tenemos un banco de batería que es compatible directamente con el regulador inversor, disculpe, con el inversor cargador, con el Suniboy Storage, que nosotros tenemos acá, que ya lo habíamos hablado anteriormente. Nosotros, si usted descarga la ficha técnica, se da cuenta que el fabricante dice, mira, y lo importante que tiene bueno, la particularidad que tiene este inversor cargador, pero es que funciona en un sistema on-grid, nosotros ya algo lo hemos visto, es que puede trabajar con tres modelos, creo que son tres modelos de capacidad de distintas baterías. O sea, y tú puedes primero partir con un modelo de batería pequeñito, una capacidad pequeñita, y al mismo inversor después le puedes conectar una batería de mayor capacidad y después de otra de mayor capacidad. Inclusive acá nosotros podemos ver las uniones que existen en los modelos. Este modelo es el pequeñito que está aquí. Después se lee uno de mayor capacidad y otro de mayor capacidad. Son tres modelos distintos de la batería LG que funciona por block y funciona directamente conectado para cargarse con este inversor cargador en un sistema on-grid. O sea que esta batería que nosotros podemos ver acá en este modelo son baterías de alto voltaje, ¿vale?
Y por eso que le dicen que el primer inversor de batería multi-string, un suministro siempre es multi-string, es porque tú le puedes conectar baterías de distinta capacidad, o sea, de la LG, el modelo que nosotros tenemos acá, esta LG que está aquí, le podemos colocar distintas capacidades, o esta batería, partes con esta pequeñita, después si quieres más almacenamiento, le puedes colocar otra más, se lo colocas en paralelo, después en paralelo puedes colocar esta más grande. Entonces funciona con estos tres tipos de tipos diferentes de baterías. Ahora, acá tenemos una tabla comparativa de todos los modelos que actualmente se están implementando de baterías que nosotros podemos conocer en el mercado. Aquí está la batería, la LG CHIM, que nosotros hemos visto anteriormente, la capacidad usable. Aquí, mira, todos tienen aproximadamente puede ocupar hasta el 90% de la batería, el 90%, 80%, son todas baterías de litio, 80%, 100% dice acá, pero ahí tiene que haber una realmente tú tienes que irte al manual técnico para que realmente conocer la verdad de cuánta es la capacidad de la batería que nosotros podríamos utilizar. Samuel pregunta, ¿se entiende que la batería de plomo, ácido o níquel cadmio no aplicarían en sistemas on-grid? Claro, eso es lo que yo por lo general no he visto sistemas, por ejemplo, inversores cargadores. Mm, sí, sí podría ocuparlo, por ejemplo, si tú quieres ocupar un pequeño sistema de almacenamiento para tu casa, de tu casa, tú puedes trabajar con un regulador cargador, disculpa, un inversor cargador, un Victron Energy, por ejemplo, de 500 watts, de potencia pequeñita, y le puedes colocar una batería de plomo ácido o de níquel cadmio para, como por ejemplo, ocuparlo para un sistema de emergencia, pero todo ocupándolo en un sistema on-grid, no habría ningún problema. Pero por lo general, cuando tú estás trabajando, por ejemplo, este tipo de batería está especialmente dimensionado para trabajar en alto voltaje. O por lo menos eso es lo que eso es lo que yo me recuerdo en este tipo de implementación. Todas estas trabajan en alto voltaje. Todas estas trabajan en alto voltaje. Entonces, estamos hablando directamente en baterías de litio. Eh, y cuando tú trabajas, y estamos hablando específicamente del inversor cargado del LCMA. Ese no trabaja solamente con baterías de litio. Pero tú podrías colocar para un sistema, para tu casa, podrías colocar sí, un Victron Energy, como te dije recién, de 500 watts, y eso funciona con AGM o con gel. No habría ningún problema. Pero acuérdate, si trabajas con AGM o gel, tiene que ser batería sellada, porque lo va a colocar en el interior de tu casa. Batería sellada, para que no se genere, no puede ser batería abierta, porque tiene todo un problema de emisiones, contaminantes, todas esas cosas. Se podría hacer sin ningún problema. Se podría hacer sin ningún problema. Pero lo que tiene con baterías de litio son para alto voltaje y para bajo voltaje. Eso es lo que tiene que quedarnos claro. ¿Sí, Samuel? Estamos más o menos. Se puede ocupar, no hay ningún problema. Se puede ocupar, no hay ningún problema. Pero lo que tiene con baterías de litio, alto voltaje, bajo voltaje, eso es lo importante. Tú lo puedes colocar en tu casa como tú quieras y va a depender del regulador, del inversor cargador, la compatibilidad que tengan. Me parece inclusive, no me parece porque el Victron Energy, el inversor cargador, por ejemplo, que funciona on-grid, eh, no he visto nunca que funcione con litio, me parece. mm, Sí, hombre, sí, funciona con litio. Las baterías, inclusive Victron Energy, las baterías que ofrece también son de litio, así que también lo podrías colocar de litio sin ningún problema. Pero tienes que verificar el inversor cargador que tú estás utilizando. Si estás utilizando un inversor cargador de cierta marca y lo va a trabajar on-grid, entonces tienes que ver qué es lo que te dice el fabricante directamente. Perfecto, entonces. Baterías de litio en paralelo. Bueno, aquí está, las baterías de litio en paralelo se conectan. ¿Por qué son? Y aquí, por ejemplo, de este fabricante, esto no es Pilontech, sino que este, ¿sí? O Pilontech. No lo recuerdo muy bien, pero por ejemplo, aquí tenemos este es un fabricante que ofrece distintas capacidades de almacenamiento en un mismo, digamos, en un mismo rack o en un mismo contenedor. Yo puedo ir colocando distintas capacidades de almacenamiento para mi banco de batería dependiendo de lo que estoy utilizando. Por ejemplo, puedo partir con una carga de batería, una capacidad en baterías de litio muy baja y después a la medida que yo tengo mayor capacidad o necesito almacenar mayor cantidad de energía, le puedo ir conectando en paralelo capacidades distintas a este banco de baterías que yo voy a ir armando de a poco. Muy importante el tema de las baterías que se conectan en paralelo,
porque cada una de las baterías tiene esta capacidad de las baterías porque tienen un módulo BMS inteligente que se va a encargar directamente de la carga óptima de cada una de las baterías. ¿Vale? Entonces, hay una batería que va a funcionar como maestro y la otra van a ser servidores directamente. Entonces, esa batería que va a ser batería maestra se va a encargar directamente de estar verificando la carga particular de cada una de estas baterías para que se cargue de manera óptima. Por eso que se pueden conectar en paralelo sin ningún problema. Esta sería como la conexión, por ejemplo, si yo tengo 3 bloques de batería, eh, eh, esta sería como la conexión más habitual. Vamos a tener la conexión en paralelo, teníamos el bloque positivo o el lado positivo o el paralelo positivo, y aquí tenemos el paralelo, el negativo lo tenemos por acá. Entonces, ese se conecta directamente al inversor o al regulador de carga o donde nosotros lo queramos conectar. Muy importante aquí el tema este sería el sistema nosotros recién hablamos de este módulo inteligente, el BMS. Ese sería la conexión que nosotros tendríamos con el BMS, que puede ser una RJ45, un cable de una RJ45 o alguna característica especial, pero cuando uno compra la batería, ya el fabricante directamente te lo ofrece con los cables del paralelo que corresponde para unir los bloques de batería que tú necesites, y te lo viene indicado el lado positivo y el lado negativo directamente. Hay tipo de conexiones, pero digamos, de anclaje del lado positivo y del lado negativo, pero por lo general ese sería como lo más habitual, tener este tipo de conexión. Hay algunas veces que nosotros lo vamos a conectar a un punto general, o algunas veces vamos a irnos conectando directamente en paralelo en el mismo cuerpo de la batería. Aquí hay simplemente para que usted, es muy fácil hacer la transformación de ampere hora a kilowatt hora. Por lo general, las baterías que son de litio ya vienen con su capacidad directamente en kilowatt hora. ¿Vale? Entonces es más fácil tener la relación de cuánto quiero yo almacenar, conociendo las características de la batería, porque ya vienen en kilowatt hora. Pero si las baterías, las convencionales, siempre vienen en ampere hora, pero aquí con yo lo único que tengo que hacer es multiplicar los ampere hora por el voltaje de diseño de mi banco de batería. Las baterías convencionales, 12, 24 voltios, 8 voltios. Pero aquí hay un link a una calculadora, si ustedes quieren meterse y hacer la transformación para pasar de ampere hora a kilowatt hora. Entonces van a poder calcular el almacenamiento directamente sin ningún problema. Sigamos viendo un poquito más. Dimensionamiento del banco de batería. La demanda energética diaria, por ejemplo, de 2.25. Aquí, muy importante, bueno, aquí estamos hablando de las baterías Pilontech, de las baterías de litio Pilontech. Aquí tenemos el cuerpo general. Acá tenemos sus conexiones, tenemos el borne positivo y el borne negativo. Entonces, ahora vamos a ver la conexión. Aquí está la ficha técnica de la batería Pilontech. Por ejemplo, si yo tuviera que almacenar 2,5 kWh de almacenamiento de energía diaria, ya sabría que tendría que trabajar aproximadamente con 2 cuerpos de esto. Entonces, más fácil como la visualización. El cálculo quizá un poquito más complejo, hay que colocarle 2 o 3 parámetros más, pero inicialmente sería como, esa es la posibilidad que uno tiene cuando uno trabaja directamente en una batería que ya te está diciendo cuánto es la capacidad en kilowatt hora, a una que te dice en ampere hora, porque tu capacidad energética tú la vas a medir siempre, la vas a calcular siempre en kilowatt hora. Nosotros ya tenemos más o menos, de alguna forma, la sensibilidad en ese tipo de medición, pero cuando te dicen ampere hora, no, tengo una capacidad en ampere hora, no tengo bueno, lo único que tengo que hacer es multiplicar por el voltaje de diseño del banco de batería y ya tengo la capacidad en kilowatt hora de una batería convencional, por ejemplo. Súper importante, lectura obligatoria. Ficha técnica de esta batería es la más utilizada actualmente, especialmente en Chile, y yo diría que a nivel nacional o latinoamericano, esta batería es la que realmente están ofreciendo actualmente en Chile. Entonces es una batería que a usted le va a convenir hacer un acercamiento técnico con esta batería. Entonces ficha técnica, la descargan, manual de la batería de litio, ustedes también la descargan, y la compatibilidad de la batería de litio Pilontech USB con Victron Entry. Entonces ahí también la descargan y ven la ficha técnica, muy, muy fácil de poder digerir de alguna forma esta información, porque el fabricante, como está trabajando directamente con Victron Energy, el nivel técnico que trabaja es los manuales técnicos también son muy fáciles, muy coloridos, muy fáciles de aprender. Es una información que yo diría que es obligatoria para poder descargarlo, que lo descargan acá. Detalle frontal de la batería de litio,
la batería Pilontech que nosotros habíamos visto anteriormente, el modelo de 2,4 kWh. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, aquí es muy importante el tema de las tierras, el aterrizaje, esto es fundamental en cada uno de estos modelos, porque igual como nosotros cuidamos el aterrizaje de los módulos fotovoltaicos, el aterrizaje que te pide de fábrica el inversor, también el fabricante de estas baterías te dice que obligatoriamente tienes que tener un aterrizaje de cada uno de estos, digamos, de estos módulos de baterías de litio. Aquí vemos una realmente, pero ahora vamos a ver la conexión en varias. Aquí tenemos el lado positivo, el terminal de la potencia negativa y el terminal de la potencia positiva. Aquí tenemos también algún puerto seco para ver alguna información para la que tiene que ver de alguna forma, la verificación de la carga. Después tenemos algunos puertos de comunicación, tenemos algunos puertos de la consola, después tenemos las señales lumínicas normalmente, y aquí tenemos el encendido y apagado de la planta. Y por acá tenemos la conexión básicamente este cuerpo este bloque de baterías con el resto de la batería, que vamos a ver ahora mismo la conexión. Por motivo de seguridad, muy importante, es obligatorio siempre que se instale más de un módulo de estas baterías, se cuente con un armario rack o bracket que permita la integridad del sistema. Muy importante. Nunca, por ejemplo, no, o sea, que voy a economizar y voy a colocar la batería uno arriba de otro y así me voy yendo, porque el tema de la ventilación, el tema de la estabilidad es fundamental. Entonces, no hay que ahorrar nunca en el tema de, si yo voy a colocar más de 2 baterías, obligatoriamente voy a tener que comprar el armario o el rack que me ofrece el fabricante, que siempre es muy económico, porque viene también de construcción industrial, entonces ya te lo ofrece directamente el proveedor del equipamiento. Si voy a trabajar con 2, 3, 4 de estas baterías, obligatoriamente comprar el racker. Entonces ya tengo la posibilidad de unir y darle estabilidad a todo mi sistema sin ningún problema. Lo uno directamente a este racker. Y aquí tenemos la unión, pues aquí tenemos la unión que nosotros hemos hablado anteriormente. Aquí tenemos la unión de los paralelos del lado negativo y aquí tenemos la unión del paralelo del lado positivo. Y al final vamos a terminar con un terminal positivo y un terminal negativo que van a ir directamente. Y también aquí está la señal de control de carga directamente que vamos a tener de las baterías que van a ir directamente al inversor. ¿Vale? Entonces, muy importante. Aquí tenemos positivo y negativo y aquí va la señal que va al inversor, que va directamente no sé si una RJ45 o algo muy similar, que va directamente también al inversor para que se gestione directamente la carga óptima. ¿Por qué? Porque va a estar directamente controlando el regulador directamente o el estado de la carga, y la batería también va a tener que sentirlo a través de este terminal de unión. Entonces, muy importante que cuando uno, por ejemplo, selecciona un inversor o selecciona un regulador de carga, verificar si realmente este tipo de batería, este modelo de batería, este fabricante de batería es compatible con el elemento con el elemento de carga o el elemento de carga y también el elemento de descarga, como el inversor o el regulador de carga, que yo voy a unir a este banco de baterías de litio. Muy importante ver la compatibilidad. El resto de baterías convencionales, por lo general, son compatibles sin ningún problema. O sea, no basta que sea una batería 12 volt, 12, 24, 48 volts. Eso sería como lo importante en la batería, verificar las baterías normales, las convencionales. Pero en este tipo de batería, obligatoriamente tengo que meterme al manual del fabricante y ver si realmente la batería que yo voy a comprar de litio es compatible con el regulador de carga o es compatible con el inversor. ¿Vale? Muy importante ese tipo de detalle. Aquí está el detalle del aterrizaje, muy importante, la malla tierra o el punto de tierra que nos pide este regulador, este banco de batería para trabajar de manera óptima, muy importante. Pero el ficha técnico ustedes lo van a ver ya con todo el lujo de detalle. Muy importante cuando yo también estoy trabajando en banco de batería más o menos grande, robusto. Yo puedo, por ejemplo, el máximo número de módulos de batería que yo puedo trabajar en un solo racket o armario serían 8 baterías aproximadamente, 8 baterías. Pero si yo voy trabajando, por ejemplo, tengo 8, 16, 24 baterías, ya cuando ya empiezo a trabajar con más de 8 baterías, obligatoriamente tengo que trabajar con este controlador de bancos de batería. O sea, este banco de batería se va a encargar directamente de controlar las cargas de los bancos de baterías cuando yo trabajo con más de 8 o cuando trabajo con más de 2 armarios de batería. ¿Vale? Obligatoriamente voy a tener que comprar
uno de estos controladores para que me controle el voltaje de todos estos bancos de batería. Creo que se pueden, creo que son 40 módulos de estas baterías que nosotros estamos hablando anteriormente de 2,4 kWh que podría controlar este tipo de controlador de carga general para estos 5 bloques. ¿Vale? Son como 40, me parece, si se meten en la ficha técnica, los pueden ver sin ningún problema. Entonces, muy importante eso, cuando yo trabajo con más de 2 bloques, tengo que obligatoriamente trabajar con este controlador general de carga de batería para que controle individualmente cada uno de los bloques de carga de esta batería Pilontech. Otro punto importante, ¿se entiende que no, se la contestamos? Aquí, por ejemplo, esto es súper importante porque nos permite a nosotros, el fabricante Victron Energy, nos ofrece la conexión de la batería Pilontech con un inversor y con un regulador de carga Victron. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros nos podemos dar cuenta que el tema del conexionado a las baterías, aquí está, nosotros tenemos el cable de comunicación, aquí tenemos el cable de comunicación inicial, y el cable de comunicación de la carga de la batería y la gestión, miren para dónde va conectado. Va conectado directamente a un, bueno, aquí tenemos el otro lado, el Control Color GX, una pieza fundamental, el cerebro de control de todo este sistema fotovoltaico aislado de red. Entonces vemos que aquí hay un conector, por un lado tenemos el positivo y por aquí tenemos el otro conector, este va directo, ¿a dónde va? Este va. Bueno, sí, va el general que está aquí, va directamente al controlador que nosotros tenemos acá. Entonces, este cerebro general se va a encargar de controlar el estado óptimo de carga de nuestras baterías que nosotros estábamos hablando anteriormente. Y después nos damos cuenta, por ejemplo, el detalle importante de la conexión. Aquí tenemos la conexión a esta regleta de conexión de la parte positiva y negativa de todo el bloque de corriente continua que nosotros podemos ver acá. Entonces tenemos aquí módulo fotovoltaico, tenemos regulador de carga, no va conectado directamente al banco de baterías, sino que va conectado a esta regleta de positivo y negativo, que nosotros lo podemos dar cuenta que tenemos acá. Aquí tenemos el positivo y negativo del regulador de carga. Aquí tenemos el positivo y negativo del arreglo fotovoltaico que nosotros tenemos acá, con su sistema de seguridad eléctrico, lo tenemos tal como corresponde. Nos damos cuenta que este es un regulador de carga, un Victron Energy MPPT, por la capacidad de las baterías, obviamente no es un PWM por ningún motivo. Y aquí después tenemos el bus general de conexión de nuestro banco de baterías. Tenemos por un lado, tenemos aquí el lado de los negativos y después tenemos el lado de los positivos, lo tenemos puesto aquí. ¿Vale? Entonces el bus general. Esta regleta de la batería ideal, esta regleta de baterías ideal dentro de un tablero. Sí, claro, va en un tablero y cumple como las mismas características, inclusive hasta te lo vende el mismo Victron Energy, te vende esa regleta de comunicación que va dentro de un tablero. Es un tablero en realidad, sí, bueno, un tablero, pero tiene una tapa completamente de acrílico, entonces tú lo puedes ver, es mucho más. Y te pega un palo de 100.000 pesos o 200.000 pesos por esa regleta, pero tú podrías comprar una regleta normal que te cuesta 30.000 pesos, una regleta positivo y negativo, y tú puedes hacer la conexión sin ningún problema. Pero el fabricante también te lo ofrece. Y viene con como dices tú, Juan Pablo, en un tablero, obviamente, de seguridad blindado y todo eso, pero tú podrías trabajarlo directamente en un tablero general que tú compras en una. Claro, se puede con otra, se puede sin ningún problema con otra. Venden normalmente en los establecimientos eléctricos, ya te venden regletas de conexión de varios polos, dos polos, dos polos, de 4 polos, no hay ningún problema. Nosotros inclusive vimos, ¿te acuerdas que vimos cuando estábamos trabajando en un sistema fotovoltaico que tenía 2 bloques, que se unía al dimensionar bien la barra nomás? Claro, tienes que saber cuáles son la potencia que tú vas, la potencia, el voltaje, el amperaje máximo, pero eso ya con esos datos tú vas a seleccionar la barra de corriente continua, la barra positiva y negativa del tablero de continua que tú vas a tener. ¿Vale? No hay ningún problema con eso. Aquí el tema del aterrizaje también es muy importante, que te ofrece el mismo tablero Victron Energy, te ofrece la posibilidad de poder tener el aterrizaje obligatoriamente que auxiliar que tienen todos los sistemas todos los tableros de seguridad eléctrico de la parte de corriente continua. Pero aquí tenemos un dimensionamiento, o sea, es muy importante que ustedes puedan
tírale un ojo a esto porque, por ejemplo, aquí inclusive podemos ver aquí el regulador de carga. Aquí el regulador de carga, mira, aquí tenemos la conexión de la batería, el regulador de carga, que es positivo y negativo. Acá tenemos el alimentador del regulador de carga. Nosotros subimos un video hace poco, un video de un sistema fotovoltaico, un sistema aislado que está trabajando en paralelo con un sistema on-grid. Bueno, si ustedes ven esta instalación, exactamente la misma que se describe en el video que subimos, creo que el fin de semana lo subí yo. Esta misma instalación, la misma conexión que sale aquí, que se conecta al color control. Me parece que no el color control, sino que el Venus, porque hay varios tipos de controladores, el que uno quiera. Hay unas pantallas que son digitales, entonces es el Venus, y este es el color control GX, que tiene otro tipo de prestaciones. Pero si ustedes ven ese video, pero primero lo van viendo también junto con este esquema de instalación, les va a quedar mucho más claro y sencillo, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, como estamos viendo, el inversor cargador. Lo tenemos aquí el inversor cargador. Eh, Va a cargar el banco de batería que nosotros tenemos acá con la red eléctrica. Aquí tenemos la entrada de la red eléctrica. Este es un Multiplus 2, justamente el que se está probando en ese video que nosotros vimos anteriormente. Entonces aquí tenemos, ¿cómo es Multiplus? El Multiplus tiene solamente una entrada para la red eléctrica auxiliar, que puede ser motogenerador o que puede ser red eléctrica local, cuando es inestable. Entonces lo tenemos acá, aquí está la entrada, perfecto. Y después tenemos las dos salidas. Tenemos una salida auxiliar y una salida de uso normal y la salida en caso de emergencia, que nosotros decimos de que cuando necesitamos alimentar cargas prioritarias lo estamos ocupando directamente. Entonces tenemos dos salidas. La salida normal, de uso normal, y cuando ya estamos quedándonos con carga crítica, este tipo de salida. ¿Vale? Entonces, tenemos ese tipo de versatilidad, dos redes distintas, donde yo podría conectar, por ejemplo, si estoy en una casa, mis congeladores, un par de luces o cosas así. Pero hay veces de repente que si uno tiene el hábito, uno puede ocupar directamente esta red, por ejemplo, y si viene un corte de luz, obligatoriamente yo sé que tengo que reducir mi consumo energético y trabajar, por ejemplo, con dos luces y abrir el frío lo menos posible. Por ejemplo, cuando yo trabajo con un sistema más pequeñito, por ejemplo, con un inversor cargador de 500 watts, uno chiquitito, un Victron Energy chiquitito, y con una batería pequeñita ¿cuánto? Una batería de 12 volts de 100 amperes, por ejemplo, 200 amperes como máximo. La tengo ahí, entonces, vale, viene el corte de luz, automáticamente el inversor, cargador está funcionando, entonces empieza él a gestionar a satisfacer la demanda energética mientras viene el corte de luz, pero yo sé automáticamente que no puedo estar con la tele prendida, con un ventilador, una cosa así, entonces yo solo me resguardo en lo que tiene que ver con bajar mi consumo energético. Pero en este caso, como si son sistemas más grandes y más robustos, te ofrece la salida tanto para un uso de energía convencional y solamente las cargas de emergencia. Echen una miradita a este gráfico que está muy bien. Bueno, pasamos a hablar un poquito en los minutos que nos quedan, vamos a ver hasta dónde llegamos con el inversor, que sería ya como el último elemento que vamos a conocer un poquito, que el elemento diferenciador que no tiene, que este tipo de inversores off-grid no tienen mucho que ver con los sistemas on-grid que nosotros conocimos anteriormente. En el tema del funcionamiento, para la selección, nos vamos a dar cuenta que los parámetros que nos ofrece el fabricante para seleccionar el equipamiento son más o menos parecidos. Nosotros ya sabemos que el inversor off-grid es el elemento que transforma la corriente de la batería de corriente continua en corriente alterna. Entonces ya lo sabemos directamente, y existen distintos tipos de condiciones en las cuales va a funcionar de manera óptima. Existen distintos tipos, cuando trabajamos en sistemas aislados de red, puede ser un inversor solo, simple, o un inversor cargador, o puede ser un inversor híbrido que controla distintos tipos de energía auxiliar y además el banco de batería. Entonces, tiene distintos tipos de prestaciones y utilidades, pero en el fondo, básicamente es lo que es el elemento que transforma, que está conectado directamente al banco de batería y que hace la transformación de corriente continua a corriente alterna. Dimensional. Bueno, bueno, aquí tenemos la ficha técnica de un inversor fotovoltaico de la marca Victron Energy, el modelo Phoenix, que es el modelo más sencillo que nosotros podríamos encontrar. No solamente, sino que es un inversor que está tomando directamente la energía de las baterías, como nosotros lo vemos acá, y hace la transformación de corriente continua a corriente alterna. Perfecto, eso es lo que hace, no tiene ninguna entrada auxiliar, no tiene ninguna otra función, es súper simple. Entonces, aquí tenemos la ficha técnica ustedes después lo descargan la ficha técnica completa porque es mucho más extensa,
pero nosotros la tenemos acá y esto es como la parte más importante para el dimensionamiento de cómo lo voy a seleccionar yo a este inversor offering. Inicialmente voy a cambiar esto, porque si colocar en la parte no lo quiero. Esto es lo que, del modelo Fénix, por ejemplo, aquí el fabricante nos ofrece la familia de inversores que podríamos nosotros seleccionar. Acuérdense que este tipo de inversor uno lo puede conectar en paralelo, lo puede conectar en serie, para aumentar la capacidad. Si tengo mayor, por ejemplo, tengo una capacidad en potencia de demanda energética más grande de 5.000 watts, yo le podría colocar dos de 10.000 en la ficha técnica completa. Ahí sale ese tipo de información que nosotros le aconsejamos. Todas las fichas técnicas que nosotros estamos dejando acá en manuales, es importante que ustedes lo descarguen, lo miren, lo lean, se familiaricen con ese tipo de información. Entonces, bueno, del modelo Fénix, aquí tenemos distintos tipos de potencia de inversores. De 1200, 1600, 2000, 3000, 5000, watts de potencia de salida, cuando hablamos de ese tipo de... Y también funciona de distintos voltajes. Este es importante porque este es el voltaje del banco de batería al cual yo lo voy a conectar. El modelo más pequeñito funciona a 12, 24 volts, después tenemos 12, 24 volts, 12, 24 volts, pero después cuando tenemos los modelos más grandes, de los 5000, por ejemplo, trabajan en 24 o 48 volts. Eso quiere decir que ya nos está dando algunas luces de que uno cuando aumenta la potencia de la demanda energética, obviamente va a trabajar en 48 volts, porque va a ser el diseño el voltaje de diseño más conveniente. Entonces aquí, por ejemplo, si nosotros nos quedamos con nos va a decir el voltaje de diseño del banco de batería, voltaje DC, 48 volts. Ah, perfecto. Entonces mi banco de batería obligatoriamente va a tener que ser en 48 volts si lo quiero conectar acá. Pero el mismo sistema, o disculpen, el mismo inversor, ya tiene también una familia que funciona en 24 o en 12 volts. ¿Vale? ¿Dónde está? Ah, bueno, funcionamiento en paralelo y en trifásico, nos dice el fabricante. Nos dice que sí. Cualquiera de esos yo lo puedo colocar en paralelo o en trifásico. Perfecto. Después otro dato importante, entonces está el rango de tensión de entrada, o sea, el rango de tensión en que va a trabajar el banco de batería. ¿Vale? O entonces ese rango de tensión que aquí, por ejemplo, te dice para 12, 24 y 48 volts. En 48 volts, aquí se verificar con el regulador. Claro, cuando yo estoy haciendo estoy configurando mi arreglo, mi sistema fotovoltaico on-grid, yo voy a seleccionar módulo fotovoltaico, voy a seleccionar el regulador que va a controlar la carga de la batería, pero que va a trabajar directamente gestionando la energía de mi arreglo fotovoltaico. Entonces, yo no sé si tengo ese dato por acá, hay un dato del regulador de carga que va a ser el voltaje que va a estar trabajando. Entonces ese dato voltaje, yo tengo que verificar lo que esté dentro de esta banda que me dice el fabricante de voltaje, entre 38 y 66 volts. Cuando estemos haciendo el dimensionamiento del caso práctico, del sistema aislado, nos vamos a dar cuenta, vamos a hacer la referencia a este dato que nos pide verificar con el regulador de carga. Pero ese es un dato que por ahora lo vamos a dejar pendiente. La salida, entonces, la salida de este regulador, de este inversor, disculpen, es de 230 volts, 50-60 amperes, y ese directamente pensando la red, él va a gestionar directamente la frecuencia de salida para adecuarse a la señal que viene de la red que nosotros teníamos anteriormente. En este caso, por ejemplo, como son redes aisladas, yo voy a tener que seguramente seleccionar si 50, 60, cuando trabajamos en serie aislada. Muy importante aquí el tema potencia de salida, por ejemplo, dice potencia de salida, o sea, cuánta es la potencia que podría satisfacer. Este dato de potencia que nosotros tenemos acá son 5.000 watts, 5.000 watts. Entonces, aproximadamente yo podría satisfacer 5.000 watts de equipos conectados en mi casa, por ejemplo. Cuando hagamos el caso práctico nos vamos a dar cuenta que la potencia, bueno, nosotros habíamos hablado de la potencia, que todos los equipos que consumen energía tienen una cierta potencia. Una lámpara LED, por ejemplo, 5 watts, perfecto. Un ventilador o un sistema de aire acondicionado, 2.000 watts, 2.000 watts. A eso hace referencia este dato de la potencia, Pero en este caso, por ejemplo, la potencia de salida, aquí te lo da en volt-ampere. Pero nosotros no tenemos mucha familiaridad con el dato del volt-ampere, pero sí tenemos de alguna forma, más familiaridad con los watts.
Aquí tenemos los watts de potencia de salida. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a seleccionar un 5000 watts, perfecto, porque más o menos tengo ese tipo de carga o ese tipo de potencia agua abajo en mi casa. Yo hago la sumatoria de todos los elementos, de todos los electrodomésticos que tengo, el refrigerador que me funciona 200 watts, la tele que tiene 150 watts, no sé, el sistema de aire acondicionado que tiene 3000 watts. Entonces yo con la sumatoria, que es lo que vamos a hacer mañana seguramente, vamos a empezar a hacer el caso práctico de cálculo, vamos a tener que hacer la sumatoria de cuántos son los elementos que yo, los electrodomésticos que tengo y cuántos de esos electrodomésticos yo voy a sacar la potencia. Entonces, depende de esa potencia, es que yo voy a seleccionar uno de 5000 watts, uno de 3000 watts, 2000 watts, 1600 watts y todo eso. Pero aquí es importante, ¿qué es lo que es importante? Que el fabricante te lo da en 25 grados de funcionamiento. Pero 25 grados de funcionamiento, o quizás en la mañana cuando ya empieza a trabajar puede estar en 25 grados de funcionamiento, pero cuando ya lleva el día trabajando, el sistema puede llegar a 65 watts, o sea, 65 grados de funcionamiento, que sería como la temperatura límite de funcionamiento de este equipamiento. Y nosotros aquí nos podemos dar cuenta, por ejemplo, de cómo un equipamiento que inicialmente a 25 grados podía satisfacer la demanda energética, disculpen, la potencia de 2400, en este caso 2400 watts, en este caso, cuando estoy trabajando a 65 grados de temperatura, el equipo ahora puede satisfacer solamente 1700 watts de potencia. Eso es súper importante porque nosotros cuando hagamos la selección de la potencia del equipo, en relación a las cargas que yo tengo en mi casa, yo voy a tener que trabajar con el dato de peor funcionamiento. O sea, no puedo seleccionar el inversor pensando que va a funcionar a 25 grados, sino que tengo que seleccionar el inversor pensando en cuando va a trabajar en la peor condición posible. Entonces, por ejemplo, si yo hago la sumatoria de todos los equipamientos que yo tengo y al final me da, por ejemplo, 1500 watts, vale, 1500 watts. Entonces, yo podría decir, no, mira, ¿sabéis que son 1500 watts? Así que yo voy a trabajar con este inversor. Este inversor es bueno, porque mira, son 1600, claro, pero 1600 watts a 25, pero cuando el inversor esté trabajando en su temperatura límite, va a ser 1000, solamente 1000, y yo tengo 1500. De repente me va a quedar corto en potencia, y el sistema automáticamente, ¡pum!, se va a desconectar, porque no va a poder satisfacer la potencia que yo, cuando tenga todos los equipos conectados de mi casa, que esa cuestión se llama factor de simultaneidad, que en realidad es como 0,9. Nunca tú vas a tener todos los equipos de funcionamiento en tu casa. Por lo general, en una casa están puestos como el 80% como máximo en las condiciones peak, el 80%. Eso es un factor de simultaneidad. Pero eso nosotros también lo consideramos en el cálculo. Pero bueno, volviendo al ejemplo que estaba comentando, ya yo tengo 1500 watts en normal de funcionamiento y yo selecciono este, pero cuando llegue a la temperatura de funcionamiento en verano, por ejemplo, en verano, y el sistema haya poca corriente de aire, y el sistema eleve su temperatura, va a bajar su potencia. Y este debería ser, el dato que yo con este debería seleccionar, debería ser este 1500 watts. Así que por lo tanto, yo debería seleccionar este inversor, porque esta es la peor condición, me va a estar satisfaciendo la potencia de los 1500 watts de mi electrodoméstico. En la peor condición. Ese sería como el factor de selección. Y aquí, por ejemplo, es un dato importante también, pico de potencia, bueno, pic de potencia para hacer más, eso, pic de potencia, 16.000 watts. Pic de potencia, ¿por qué? Porque ese dato es importante que nosotros lo tengamos a mano, porque el dato del pic de potencia, por ejemplo, si yo tengo un taladro, si yo tengo una bomba de agua, que por ejemplo tiene una bomba de agua, puede ser una bomba de agua de 1000 watts, por ejemplo, una bomba de agua de 1000 watts, pero yo estoy en un sistema aislado, entonces tengo un pozo que es una bomba que tiene potencia 1000 watts. Cuando la bomba arranca tiene que romper la inercia, y cuando rompe la inercia básicamente genera un pic de consumo de potencia, básicamente, que es básicamente como por ejemplo, si tengo 1000, ese pic de potencia que cuando empieza parte de cero a las revoluciones que necesita por 3000, 2500, 3000 RPM, ese pic de potencia va a ser aproximadamente como 5 veces la potencia nominal del equipamiento. Por ejemplo, una bomba de agua de 1000 watts, cuando parte el funcionamiento, genera un pic de consumo de potencia de aproximadamente 5 veces la potencia nominal, que sería en este caso 1000, sería 5000 watts. Entonces, cuando uno va a dimensionar, va a seleccionar el inversor, uno tiene que fijarse en ese punto. Si, por ejemplo, mi cliente dice, no, si yo voy a ocupar una bomba de agua, perfecto, la bomba de agua, ¿qué potencia es? 1000 watts. Perfecto, entonces ese 1000 es la potencia,
una bomba de agua, entonces tengo que multiplicarla por 5, y yo sé que si multiplico por 5, se me da 5.000, perfecto, me dice pic de potencia, o sea que este inversor está diseñado para satisfacer durante algunos segundos ese pic de potencia máximo, sin quemarse. Entonces, si yo tengo ese parámetro para seleccionar el inversor, tengo que buscar este dato muy importante porque sé que mi cliente tiene bomba de agua y en algún momento mi cliente va a echar a andar la bomba de agua y el inversor va a tener que aguantar el tirón que le va a pegar, de potencia que le va a pegar a la bomba de agua. Así que tengo que verificar este punto importante para asegurarme de que mi cliente la primera vez que no echa a andar el agua, o sea que la bomba de agua no va a quemar el equipamiento. Muy importante este punto, ¿vale? Perfecto, entonces. Inversor cargador con batería. Inversor cargador. Mira, vamos a quedar hasta acá. Ya hemos avanzado bastante. Por lo menos ya vimos el inversor off-grid y mañana vemos el inversor cargador. Y así nos vamos yendo y ya el jueves terminamos. Rodrigo pregunta, ¿este inversor es capaz de, este tiempo, ese tiempo que es capaz el inversor de suministrar SPIC, viene especificado también? Claro, sí, viene especificado el pic de potencia. Aproximadamente ese pic de potencia duran aproximadamente 2-3 segundos. 2-3 segundos aproximadamente, 4 como máximo aproximadamente. Pero ese pic de potencia, como te digo, es como viene también dimensionado para ese pic que va a generar el equipo que yo, el equipo, por lo general, las máquinas que tienen, o los equipamientos que tienen grandes motores, tienen ese tipo de pic. Pero dura poco, o sea, dura realmente el pic de una bomba de agua dura aproximadamente medio segundo. Es como pum, rápidamente sube la potencia y baja automáticamente, porque logran en muy poco, en medio segundo, logra de 0 a 2.000, 3.000 revoluciones, lo hace muy rápidamente. Pero si ahí se puede usar, claro, hay partidores lentos y todo eso, pero cuando tú estás ocupando un sistema domiciliario, no ocupas el interruptor nomás y lo tiras para adelante, tira directamente para adelante. No. Por eso que uno tiene que prever este tipo de comportamiento energético de mi cliente y seleccionar un inversor que tenga esta capacidad de pic de potencia de 6.000 watts, por ejemplo. Si tengo una bomba de 1.000, perfecto, le voy a colocar un inversor que en sus datos técnicos me ofrezca el fabricante el dato de pic de potencia 6.000. Y ahí sigo para adelante, no tengo que decirle al cliente, no, sabe que coloque un partidor suave, coloque una cosa así, porque yo ya lo estoy. En una casa normal, una bombita de agua de 1.000 watts es normal y nadie tiene partidor suave. Pero si tú dimensionas, si sabes el dato importante para seleccionar el inversor, ya con ese dato del pic de potencia ya solventaste ese problema. Claro, pero estamos hablando de segundos, no de minutos suministrando la potencia. Claro, estamos hablando de. Por eso que el fabricante dice pic de potencia. Ese pic de potencia aproximadamente te puede alargar 2 segundos, por ejemplo, como máximo. En los inversores que yo he visto, 2 segundos. Pero también los motores, por lo general, su pic de demanda máxima no dura más allá de medio segundo. A ver, Juan Pablo dice, y también va de la mano de las dimensiones bien de las protecciones. Claro, también, porque estos inversores necesitan una protección de corriente alterna. Entonces, si hay una mayor demanda, un cortocircuito, una cosa así, automáticamente también saltan para proteger básicamente el inversor, toda la parte de corriente alterna. Inclusive estos inversores tienen dentro un fusible, entonces si hay una demanda excesiva, automáticamente se. Ahora, muy importante que ese fusible que tienen estos inversores es un fusible que viene soldado, entonces si se llega a quemar, tú tienes que pescar el inversor y llevárselo al fabricante para que lo desuelde y le pegue uno nuevo. Entonces es importante colocarle por fuera elementos de seguridad eléctrico para que si viene un microtérmico y un diferencial, para que en caso de que haya un cortocircuito o una electrocución, automáticamente se abran como un sistema eléctrico convencional normal. ¿Vale? Rodrigo dice, yo lo planteo desde el punto de vista de funcionamiento simultáneo de un microondas y un hervidor eléctrico, por ejemplo. En este caso no aplica. No, porque no, esos equipos no tienen un funcionamiento PIC.
O sea, no tienen una demanda peak de potencia cuando parten a una potencia nominal, no tienen ese tipo de... Eso tú lo vas a considerar para seleccionar esos equipos, por ejemplo, hervidores eléctricos que consumen mucho, es mejor hervir en gas. No, o sea, si tú dimensionas bien la potencia, estos equipos se seleccionan con en este tipo de potencia, este tipo de demanda que está acá. Así que no hay ningún problema con eso. ¿Vale? Entonces, lo podrías hacer sin ningún problema. Si tu cliente tiene hervidor eléctrico, entonces tú lo colocas también en la potencia del hervidor eléctrico. En la potencia y lo consideras también para el dimensionamiento del inversor. No habría ningún problema con eso. Perfecto, entonces. Dato rusa. Muy bien, Samuel. Nos quedamos acá, pues. Mañana seguimos con inversor cargador de batería y empezamos a ver algunos manuales y después vemos también el inversor cargador y después hablamos un poquito de los inversores híbridos, que también tienen los mismos datos que hemos hablado anteriormente. Y bueno, ahí le hablo también de algunos cálculos también del libro que nosotros tenemos, que ustedes ya lo tienen también, un libro súper interesante de sistemas fotovoltaicos aislados de red. Y después de eso nosotros vamos a pasar a hablar directamente, bueno, vamos a hablar también de las caídas de tensión, vamos a hablar también un poquito de esta calculadora que nosotros tenemos para ver el tema de los cables eléctricos, las caídas de tensión, que es muy importante también conocer, y después nos pasamos al diseño del sistema fotovoltaico, caso práctico, off-grid, que nosotros hemos hablado anteriormente. Y empezamos a desarrollarlo y terminamos ya el día jueves, todavía vamos a estarlo terminando con el caso práctico, ¿vale? Perfecto, entonces nos quedamos hasta aquí, y ¿a dónde nos quedamos? Nos quedamos aquí arriba. Vale, tratamos de arreglarlo. Aquí, ahí estamos. Perfecto, ya está. Nos vemos mañana entonces, mañana más y mejor, ¿vale? Un abrazo, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos mañana haciendo las tareas, por favor. Hay gente, yo he visto a Samuel y he visto a Rodrigo que están haciendo las tareas, pero tienen que hacerlo todo, tienen que hacer las tareitas para que la cuestión funcione bien, ¿vale? Reforzar el conocimiento de la clase anterior, ¿vale? Un abrazo, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos mañana, ¿vale? Un abrazo, cuídense mucho. Pablo, un abrazo. Rodrigo, un abrazo. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Vamos a cortar. Leonardo, un abrazo. Alex, un abrazo. Samuel, un abrazo, cuídense mucho. John, hasta mañana. Cuídense mucho. Un agrado tenerlos por acá y nos vemos mañana.